Buenos días, bienvenidos a la segunda jornada de este Congreso Internacional sobre Contratación Pública. En primer lugar, en mi nombre y también el de mis compañeros que me acompañan en esta mesa de Tribunales de Recurso Especial, quiero agradecer al Observatorio de Contratos, a la Universidad de Castilla-La Mancha, a Wolters Kluwer, su invitación para estar otro año más aquí con todos vosotros compartiendo una mesa que me parece muy apropiada, muy relevante, sobre todo por la finalidad, por la función que tiene y los efectos que está causando en la contratación pública, ¿no? He querido hacer una presentación distinta. Claro, venía aquí, quería hablar también algo, ¿verdad? No solo moderar, sino hablar, sino hacer algo distinto, porque creo que estamos en un momento muy apropiado para hablar de cómo la influencia de los tribunales de recurso especial está cambiando la forma de contratar, ¿no? No sé si ya podemos conectar, ¿verdad?, la presentación. Está cambiando la forma de contratar porque si alguien puede participar, ahora hablaremos un poco de Smart Cities, que es la idea que yo también tenía, si alguien de ustedes podría incluso pensar a quién se planteó qué ocurría con el asunto del efecto directo en el año 2004, ¿no? Me gustaría ver cuántas manos levantadas, ¿verdad?, habría cuando España también incumplió en su momento el plazo que le fue conferido precisamente para transponer esas directivas de tercera generación entonces, a directivas 2004, 18, 17. Y en cambio ahora, ¿qué está pasando? Pues hay un movimiento muy fuerte y el movimiento lo han provocado personas como las que tenemos aquí y también como las organizadoras. Yo creo que gracias al profesor José María Jimeno, a José Antonio Moreno Molina, que empezaron a tratar y empezaron a abordar en España la cuestión del efecto directo desde un punto de vista de la relación que el efecto directo tiene con la contratación pública, España contrata mejor. Desde el grupo de expertos de la Comisión Europea, a mí me causaba sorpresa, porque yo imbuido de leer siempre al maestro Jimeno, llegué a la Comisión Europea hace 2 o 3 reuniones y entonces les pregunté, ¿no?, a los compañeros de otros estados qué opinaban, si habían elaborado algunos documentos o qué opinaban sobre qué preceptos concretos tenían o no tenían efecto directo y qué consecuencias estaban viendo en sus distintos estados ante la inaplicación, ante la inactividad de los distintos estados, porque daros cuenta que prácticamente la práctica totalidad de estados incumplieron el plazo de transposición. Ahora estamos ya los más rezagados, creo que quedan 14, pero en un primer momento 25 estados, creo que fueron, no cumplieron. Y en cambio en España, esta vez, teníamos un documento de los tribunales de recurso especial que estaba siendo clave y como luego nos contarán ellos, por eso quería hacer esta presentación distinta y perdonadme la pequeña broma, es que continuamente estamos viendo en sus resoluciones cómo se están aplicando preceptos de las nuevas directivas. Y es tan importante porque más allá de ser un debate jurídico dogmático, lo relevante es que cada día que pasa sin transposición de las directivas es una oportunidad que se pierde de transparencia, de incorporación de las pymes a la contratación pública, y ellos están haciendo con su labor indudablemente cansada, porque son cientos y cientos de recursos que resuelven cada año, en el caso de Andalucía casi 300, y en el resto más dicen, añaden, era una forma de hablar, María José, ¿verdad? Mucho, o sea, cuando antes nosotros, la verdad es que no se planteaba a nadie qué pasaba en el año 2004 con el efecto directo, ¿no? Entonces yo me siento muy agradecido de poder moderar de esta manera y por eso quería hacer este especial agradecimiento a los tribunales de recurso especial y al profesor Jimeno y al profesor José Antonio, porque realmente creo y confío y estoy apasionado por pensar que todos estos documentos, todo este trabajo que estáis haciendo desde el punto de vista académico y también desde el punto de vista de los tribunales de recurso especial, cada día está ayudando a que cambiemos. Yo ahora también desde otro punto de vista quizás más externo, las empresas, las administraciones te plantean qué hacer ante una flagrante violación de los principios rectores de la contratación pública. Y está muy bien, porque hay un elemento de previsibilidad. Cuando alguien ve, cuando un licitador excluido, cuando un candidato que ve que se han introducido sus criterios, que ve que se ha aplicado una mejora indeterminada, enseguida sabe que si hay una mejora genérica, que si hay unos subcriterios no previstos, que si hay una solvencia desproporcionada, va a obtener el amparo de los tribunales de recurso especial. Y eso antes no pasaba, porque antes el volumen de recursos administrativos, ¿cuál era? Muy menor. ¿Para qué? Si solo el 1% van a ser estimados. ¿Para qué vamos a perder tiempo y dinero? Si cuando resulta que la jurisdicción contencioso administrativa resuelva, esto va a estar ya más que ejecutado y más que resuelto. ¿Para qué voy a necesitar utilizar estos recursos? De ahí esa labor.
Yo quería simplemente, en los 8 minutos más que voy a dedicar, hablar de otra cuestión que me preocupa, ¿no? Ahora está muy de moda hablar de las Smart Cities, yo por eso quería traer también algo de actualidad y ver cómo precisamente los tribunales de recurso especial han influido en cambiar la idea que había de Smart Cities. Hay un error a veces en el pensamiento político, en pensar que la contratación pública es una finalidad y la contratación pública es una herramienta y es lo que debe de ser tenido en cuenta a la hora de trabajar. Muchas veces los políticos, me hace gracia, evitaré aludir a nombres, pero también participé en su día en un grupo sobre Smart Cities y ayuntamientos inteligentes, Smart Cities y contratación pública, y me asombraba cómo realmente la idea de Smart City, lejos del concepto de innovación que tan bien nos explicó ayer el profesor Miguel Ángel Bernal, era otra cosa muy distinta. Me hacía mucha gracia porque había algún representante de algún ayuntamiento autocalificado como Smart, ¿verdad? Que al final lo que pretendía era hacer cosas sin dinero. Y digo, tú no eres un alcalde, eres un mago. Dice, Javier, me interesa que hagamos cosas sin dinero. Entonces se inventaban nombres, arrendamientos operativos, para concesiones que no lo eran. Bueno, y luego ya la colaboración público-privada, que si no haces una colaboración público-privada en una Smart City, pues no eres una Smart City, ¿no? Es decir, se utilizaba como finalidad, no como herramienta. Y el concepto de Smart City es distinto, lo tenéis ahí, ¿vale? El concepto de Smart City es convertir a las empresas, a los ciudadanos en actores y realmente introducir la tecnología en las ciudades para mejorar la calidad de vida. Ese es el concepto que Aenor ha acuñado. No es hacer contratos de gestión integral en los hospitales del Alto Guadalquivir, como ha analizado la presidenta María José. Son otras cosas. La contratación pública no es un problema en sí mismo. Nos dicen, los jurídicos sois una barrera para lo que queremos hacer contratos a precio cero, vamos a ahorrar un 30%, ¿pero a qué precio? ¿Al precio de vulnerar los principios rectores de la contratación pública? Pues ahí los tribunales de recurso especial han hablado tanto del concepto de unidad funcional, de la imposibilidad de unificar prestaciones que carecen de relación entre sí, muchas cosas así, ¿no? Esto, como digo, era lo pretendido, esa idea de austeridad igual a contratos a precio cero, pero nada vale cero. Tenía yo un amigo que se llamaba Unamuno, ¿verdad?, que decía que confundir valor y precio es cosa de necios. Pues esto es igual, no hay nada que valga cero. No hay nada que valga cero. Con un arrendamiento operativo lo que hacemos es pagar mensualmente dinero, pagar una renta como quien está de alquiler para evitar hacer un desembolso inicial. Pero ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuál es el análisis que tenemos que hacer de los contratos? ¿Son eficientes? ¿Qué esconden en sí mismos, no? Pero es divertido cuando uno se enfrenta a esta cuestión de las Smart Cities y la contratación pública, cómo precisamente es lo que os digo, se dice expresamente que la contratación pública es un problema, es una barrera y que la reforma de la contratación pública tiene que tener como objetivo precisamente eliminar esas barreras, eliminar esos problemas para permitir, ¿no? La idea es permite hacer casi todo, permite hacer contratos integrales, contratos con pluriobjeto, contratos con objetos que realmente no es que sean contratos mixtos, porque no tienen distintas tipologías, no son obras, servicios, suministros, sino que son contratos muchas veces, por ejemplo, de servicios que carecen de relación entre sí, ¿no? Que tiene que ver una ordenanza con el que lava la ropa, con el que el servicio de catering, pues no tiene nada que ver. Entonces, esta es un poco la idea. Aquí tenéis algunas resoluciones de los tribunales, más que nada simplemente para que luego las tengáis en la presentación. Esto lo iréis tratando, prefiero dejar a ellos que las expongan si quisieran, pero la idea en este caso, por ejemplo, de contratos de gestión integral, que fue la idea clave para las Smart Cities, la necesidad de que haya un concepto de unidad funcional, la necesidad de que haya relación entre los distintos objetos para poder integrar objetos distintos, para integrar prestaciones distintas de servicios. Sobre todo, ¿por qué? Porque, como decía, es necesario esa relación de complementariedad, que no hay y que no podemos fundar solo en un beneficio económico, ¿no? Ya veis cómo el proyecto de ley de contratos del sector público introduce una cuestión muy interesante, pero no al hablar del objeto, sino al hablar precisamente de la libertad de pactos, ¿no? Porque era la excusa que también en muchos recursos se aventuraba. Decían, oye, yo soy libre de pactar lo que quiera, ¿no? Pues ahora el proyecto de ley es más claro y dice, oye, no puedes pactar lo que quieras, solo puedes fusionar prestaciones cuando estén directamente vinculadas entre sí y haya una relación de complementariedad, ¿no? Esa es un poco la idea. Tenéis otros ejemplos que comentaba y por eso quería traer aquí, de Andalucía, de esa anulación de los contratos de gestión integral de servicios del Hospital de Alto Guadalquivir, que me parece realmente
interesante. Otros ejemplos también el Hospital de Ourense o bueno, distintas cuestiones. Sobre la base, como decía, de los principios, ¿no? A mí siempre me suele gustar ese maravilloso libro y me sigue siendo mi libro de cabecera de José Antonio Moreno Molina sobre los principios rectores de la contratación pública, porque creo que en este momento, con un proyecto de ley de contratos del sector público indescifrable, ¿no? Que ya no es que fuera un sudoku como el anterior, sino que es directamente indescifrable, 450 artículos o ya no sé cuántos van, y enmiendas, pues vamos a ver cuántos cientos existen, ¿no? De ellas. Es tan difícil que al final con lo que nos tenemos que quedar por eso es ¿con qué? Con la doctrina de los tribunales de recurso especial. Es lo que nos va a servir para ver cómo interpretamos precisamente lo que hacemos cada día, ¿no? No hay más, porque como tengamos que estudiarnos la ley, pues que la ley no hay quien la entienda, ¿no? Y no hay quien la entienda porque incluso a veces uno va viendo los vaivenes, ¿no? Estos vaivenes que, como digo, en este caso en materia de Smart Cities, en materia de gestión integral de contratos, en materia de arrendamientos operativos, estábamos viendo cómo los tribunales de recurso especial habían frenado esta actitud, ¿no? Y quizás también con el ámbito de los criterios sociales. Yo suelo decir también en mi trabajo que España es un país de 0 a 100. Te dicen, ¿cómo es España? O 0 o 100, o no criterios sociales, aborrezco los criterios sociales y los contratos no, por favor, para eso están las subvenciones, muy típico de Reino Unido y otros países así. O si no, 100, y 100 tampoco. Y ahí los tribunales de recurso especial continuamente están fijando los matices, luego nos contarán seguro, ¿no? ¿Dónde están esos matices para poder incluir o no criterios sociales? Yo no tengo la competencia ahora para decirlo, ¿no? Pero vemos cómo precisamente ellos, ahí cito una resolución del Tribunal de Contratos Públicos de Madrid, que ya sobre la aplicación o no del convenio colectivo estatal de empresas de seguridad vigente como criterio de adjudicación, etcétera. O la cuestión de la subrogación, me parece muy interesante, la famosa subrogación voluntaria. Ya sabéis que hay posibilidad de subrogación legal del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, la subrogación propia de los convenios colectivos, y además esa tercera vía que también se está imponiendo en muchas ciudades, la vía de la subrogación voluntaria en los pliegos. En un primer momento, todos los tribunales, y debo decir que yo en ese momento también estaba más bien en contra que a favor, decían, oye, esto es materia laboral, no podemos atender a estas cuestiones. Luego hubo una sentencia que marcó un punto de inflexión, la sentencia de 25 de marzo de 2015 de la Audiencia Nacional, pero a su vez fue corregida por el Tribunal Supremo en el año 2016, impidiendo y aclarando la imposibilidad, esto hay que escuchar bien, de que si ni legalmente ni por el convenio colectivo procede una subrogación, no puede el pliego imponerla, ¿no? Pero como digo, vamos yendo precisamente a lo que los tribunales nos dicen. Por lo tanto, ¿qué pretendía? Y con esto concluyo para presentar ahora sí a las compañeras, el compañero que aquí tengo. Yo creo que estamos en un estado que, lejos de la idea de marca España que hay, que yo creo que es bastante cuestionable. Ahora han salido los últimos datos de algunos contratos modificados en Alemania, multiplicando por 10 veces incluso el precio inicial. Yo creo que estamos en un momento y en un estado muy interesante en el que, gracias a la doctrina académica, a la doctrina en este caso de estos magníficos profesores que tenemos y que están participando estos días en estas jornadas, cada día avanzamos más en para mí la única idea importante: cómo conseguir la competencia en la contratación pública y respetar a la vista de los tribunales, a la vista de la doctrina también de los tribunales de recurso especial, que muy pocas veces es corregida por los tribunales de justicia, y que es expeditiva, que no es tan onerosa como los tribunales de justicia ordinarios, y sobre todo que es rápida, y sobre todo que es muy clara y muy fundada. Yo creo que es un Estado que es diferente que los demás. Y ya digo, el ejemplo lo veis vosotros. ¿Quién estaba hablando de efecto directo en el año 2004? Hay un informe de la Junta Consultiva, del Ministerio de Economía y Hacienda, pero ahora tenemos el informe de los tribunales de recurso especial, el informe de la Junta Consultiva, el informe también catalán, ahora el último canario, y todo eso al final lo que está haciendo, lo que tenemos que ver es que tiene un reflejo. La idea de lotes, que se está extendiendo mucho. En Europa es muy difícil encontrar contratos divididos en lotes. Aquí estamos viendo como los tribunales de recursos especiales constante, ¿no? Y ellos están definiendo esto. En conclusión, tenéis ahora la magnífica oportunidad que espero que aprovechéis de escuchar ahora en primer lugar a Juan Gallo, el presidente del Tribunal Catalán de Contratos Públicos,
Le seguirá en orden Elena Hernáez, Tribunal de Contratos Públicos de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, para después finalizar María José Santiago, presidenta del Tribunal de Andalucía. Y sin más, pues les doy paso y espero que disfrutéis. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. Yo no tengo presentación, o sea que me es igual, lo dejo aquí. Muchísimas gracias. No, el sofá no, a mí esto del sofá. Me siento como un poco aquí. Pero bueno, oye, si me pedís sofá, me pongo en el sofá. ¿Qué vas a hacer? Es que aquí todavía me siento un poco así, como me tengo que girar así de lado para ver ustedes. No. Yo les voy a hablar de los retos del control de la contratación pública, pero la verdad es que se lo voy a hacer desde una perspectiva, yo entiendo que un poco diferente. ¿Por qué? Porque les voy a hablar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de economía social, de la economía ética, de lo que debería ser también, y desde también las asimetrías que existen en el mercado en cuanto a la información entre las partes. La verdad es que, sinceramente, no me voy a venir arriba, ¿vale? No voy a ser muy expeditivo, tampoco voy a ser muy jurídico, se lo voy a dejar a mis compañeras que seguramente les tienen que explicar cosas mucho más interesantes y mucho mejor explicadas de lo que yo se las voy a explicar. Y bueno, pues eso es lo que me gustaría ponerles en valor, ¿no? Y bastantes cosas de las que he comentado ya se han hecho aquí pequeñas puntualizaciones y por eso yo tampoco quiero ahondar mucho, sino que dar más o menos pues 3 o 4 puntos que yo considero interesantes. ¿Por qué les voy a hablar desde el punto de vista de economía? Pues porque yo tuve la suerte de ser alumno del profesor Holmström, que ha sido Nobel de Economía de este año de la Real Academia Sueca, y bueno, pues se ha dado por la teoría de los contratos. El laudo por el cual se daba el Nobel decía que el hecho de que las personas tengan intereses distintos supone un obstáculo para la cooperación humana. Dice, en las sociedades modernas los conflictos de interés se alivian a menudo por medio de arreglos contractuales. Dice, los contratos correctamente diseñados aportan incentivos a las partes, permitiendo obtener potenciales ganancias en la colaboración. Por lo tanto, vemos que hay intereses entre las partes, interés de la administración pública, de los órganos de contratación, que es atender al interés general, interés de las partes, que obviamente es maximizar beneficios. Luego está el problema del diseño de los contratos, que obviamente los diseña la administración pública, y aquí hay una parte que realmente se produce una asimetría muy fuerte. Y luego está la colaboración entre las partes, que eso es para mí también una de las cosas que no se producen hoy en día en la contratación pública. La necesidad de control de los contratos públicos es consecuencia inherente, obviamente, a su concepción administrativa. Hay un concepto que gusta mucho, que ahora es el de tasa de éxito de los recursos contractuales, que utiliza el profesor Blay, también lo utiliza la Comisión Europea en sus comunicaciones internas. Yo creo que la verdadera tasa de éxito sería que los tribunales de contratos administrativos no tuviésemos trabajo, porque significaría que todo el mundo, que toda la administración pública y que todo también el resto de operadores del mercado lo hace perfectamente bien. Pues este control, ¿vale? Es inherente a los contratos y desde luego que se tiene que hacer, y es precisamente para evitar la corrupción. Pero la corrupción no la voy a entender como un tipo de ilícito penal, sino como lo que la Unión Europea, las Naciones Unidas, habla como lo que es corrupción, que es un uso ineficiente de los fondos públicos. Este uso ineficiente se da también, desde mi punto de vista, desde una perspectiva muy importante, que es que la administración pública muchas veces no sabe cómo está el mercado. Se habló ayer aquí del tema de las consultas preliminares al mercado. Yo creo que es un tema en el cual se tiene que incidir muchísimo más. La administración, en muchos casos, no sabe cómo está el mercado. Fíjense en contratos tecnológicos, en contratos muchas veces sanitarios, en contratos de obras. Yo creo que aquí la administración no puede claudicar de su obligación de enseñar a los funcionarios las últimas tecnologías que hay en el mercado. Y la administración, para mí, ha claudicado. Todo se da desde un punto de vista legal, pero no hay enseñanza técnica a los funcionarios de cómo está el mercado y cuál es la punta de lanza de la tecnología hoy en día y cómo se puede atender mejor al interés general. Nos encontramos desde el punto de vista económico en muchas ocasiones donde el principal, que es la administración pública, no sabe qué es lo que le puede ofrecer a la gente, ¿vale? Que la gente es el sector privado, ¿vale? Por lo tanto, ¿vale?
tenemos una ineficiencia en el mercado por la que la administración le paga a veces al sector privado por una tarea en la cual el sector privado no realiza muchísimo esfuerzo, ¿vale? Y entonces se rompe uno de los principios económicos básicos de la teoría contractual, que es remunerar exactamente por el resultado. Y el resultado, pues muchísimas veces vemos que es ineficiente. ¿Por qué se da? ¿Vale? Porque hay una desconfianza muchas veces entre las partes, esta ineficiencia, ¿vale? Muchas veces la administración pues, ha abusado de su prepotencia legal, ¿vale? Que obviamente tiene todo el derecho a utilizarla, y muchas veces el sector privado también ha abusado pues, de diferentes ineficiencias que sabe que tiene la administración en el conocimiento del mercado y también de diferentes artilugios legales que hay para saltarse la normativa. Desde mi punto de vista, y esto es una opinión totalmente personal, hay una hiperregulación normativa. ¿Vale? Desde mi punto de vista también se le da demasiada importancia a lo que es el marco legal. Históricamente se nos ha enseñado, bueno, o se ve, ¿vale?, de que la hiperregulación o el exceso de normativa tampoco es que sea la panacea de todos los males. Solo recordar que históricamente el Imperio Romano cayó justo cuando más hiperregulación normativa había y justamente se hizo para intentar combatir la corrupción. Y no estoy diciendo con eso que no haya que haber regulación normativa, que va, todo lo contrario. A mí me parece genial las nuevas directivas, tanto desde el punto de vista de la implantación que se ha querido implantar de Europa 2020, que me parece genial, y desde el punto de vista, por ejemplo, también del principio de integridad, ¿vale? El principio de integridad, que muchos funcionarios no sabemos qué es, lo comentaba ayer el profesor Jimeno, pero que está unido totalmente a lo que es el principio de transparencia. A mí me gustaría que el principio de integridad y el principio de transparencia se uniesen, ¿vale?, y hubiese transparencia en la integridad, ¿vale?, que yo creo que sería mucho más correcto. Significa que todo el proceso de contratación pública estuviese envuelto en una burbuja de transparencia, desde el principio hasta el final, ¿vale? Porque muchas veces esa falta de transparencia se produce incluso desde la propia necesidad del diseño del contrato, en el cual ni se publica, ni se dice, ni se sabe por qué. Muchas veces la primera decisión que tendría que tomar la Administración es si realmente ese contrato público tiene que ser ejecutado. Por ejemplo, nos encontramos el tema de los contratos menores, ya se habló ayer, que no, yo siempre digo que no es un tema menor, esa especie de subespecie que existe en el cual vemos, por ejemplo, que los contratos de 17.999 euros, cuando se hace un pequeño estudio de mercado, por ejemplo, en temas informáticos, pasan a 3.000, 4.000, 5.000 euros, aquí ha habido una clara ineficiencia en el mercado, ¿vale? El tema de los modificados también, por suerte ahora, salvo algunas excepciones, se tendrán que publicar. Bueno, pues, ¿cuántas veces hemos oído eso de no te preocupes, ya lo arreglaremos luego con un modificado? ¿Vale? También es un tema en el cual, bueno, pues se han hecho pasos de gigantes también para dotar más transparencia al sistema, en el caso de los modificados, y en el cual, bueno, pues mi hipótesis es que, al igual que ahora los pliegos se están recurriendo muchísimo en los tribunales de contratación, en el futuro veremos también cómo hay un exceso también que será muy difícil para los tribunales también resolver sobre este tema, sobre el tema de las modificaciones contractuales. Pero hablando de las ineficiencias del mercado, y como les decía anteriormente, si hay corrupción, como dicen los ingleses, hacen falta dos para bailar un tango, ¿vale? Si hay corrupción, por una parte acepta la corrupción, es porque hay otra parte que lo ofrece. Y eso es la empresa privada, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, es por la política de incentivos que hay. No hay una política de incentivos realmente para llegar a una colaboración entre las partes y para que las empresas públicas también colaboren en la consecución del interés público, que también es su interés, porque ¿acaso la corrupción también no se paga con sus impuestos? También se paga con los impuestos de las empresas privadas. Está comprobado, aparte, empíricamente, que en la economía las empresas que apuestan por el largo plazo, las empresas que apuestan por invertir, son mucho más rentables que las empresas que apuestan por el corto plazo y por corrupción y por ineficiencias del mercado. Yo, por nombrar empresas cercanas, estoy convencido de que ni Zara, ni Mercadona, ni ninguna de estas paga ningún tipo de corrupción y tiene políticas de corrupción cero para sus empresas. Y son empresas que apuestan por el largo plazo y son empresas que crecen.
Y a mí me gustaría decir que las empresas privadas tendrían que tener una actuación responsable y comprometida que tiene que venir, yo creo, en primer lugar, por 3 vías. En primer lugar, ayudando a la administración pública, ¿vale?, en saber qué es lo que está ofreciendo el mercado y qué es lo más eficaz. Para mí, desde mi punto de vista, esto no tiene por qué llevar a un conflicto de intereses, por mucho que se apuntó de que puede ser que haya un conflicto de intereses, pero otros organismos internacionales hacen unas consultas al mercado y tienen sus consultas con las empresas privadas y el mercado pues ha llegado a una relación de confianza. En segundo lugar, una vez se está ejecutando el contrato, tiene que haber un diálogo sincero con la Administración sobre las nuevas alternativas y mejoras en el modo de ejecutar sin que eso suponga una modificación contractual. Y en tercer lugar, y esto es muy importante, tiene que haber un compromiso de responsabilidad social corporativa de no aceptar ninguna conducta corrupta por parte de los directivos de las empresas. Muchas veces observen qué tipo de empresas hay en el país y podrán saber el grado de corrupción que tiene ese país. Yo entiendo que ustedes pueden pensar que esto es muy iluso o que es muy naif o lo que sea y que bueno, sus actuaciones personales tampoco van a llevar a arreglar nada del problema. Pero lo que sí que está claro es que todos los grandes cambios se llevan a cabo por actuaciones pequeñas. Y esto es todo lo que les quería decir. Muchas gracias. Sí. Gracias. Bueno, lo primero, muy buenos días a todos. Quisiera agradecer una vez más la invitación tan amable por parte de la Universidad de Castilla-La Mancha, de Walter Kluwers, para participar una vez más en este foro, en este Congreso Internacional de Contratación Pública, muy especialmente las personas del profesor Moreno Molina. Ahora se me oye, ¿no? Bien, no sé si se me ha oído lo de antes, pero bueno. Y el profesor Jimeno Felio, a los que además de maestros, pues considero amigos, ¿no? Para mí, además, es especialmente un placer venir y ver durante varios años las mismas caras, porque esto nos permite hacer un repaso un poco de nuestra actividad de año en año. Y este año, para mí, con una especial importancia. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, venimos a hablar un poco de los retos del control de la contratación pública desde nuestra experiencia como tribunales de recursos administrativos, que este año ha estado marcada por dos aspectos que no se habían dado con anterioridad. Uno, clarísimamente, ha sido la finalización del periodo de transposición de las directivas, que nos ha obligado a todos a hacer un esfuerzo importante a través de la aplicación, como consecuencia del mecanismo paliativo, del efecto directo. Y es el nuevo escenario normativo que aparece ahí. En este caso, yo estoy especialmente contenta de poder venir aquí y contar cuál ha sido la aplicación práctica de este efecto directo, porque ya el año pasado tuvimos la oportunidad de comentar cuáles iban a ser las pautas, los requisitos, los límites del efecto directo de las directivas desde la perspectiva de los órganos de contratación pública, que luego elaboramos un documento que ha hecho referencia Javier, en relación pues, con estos palillos, digamos, para montar la construcción final que iba a salir. Claro, como la realidad siempre supera la ficción, y era un documento de mínimos, sobre todo era un documento de pautas, se han producido en los recursos una serie los operadores jurídicos se lo saben muy bien y han traído a colación pues, una serie de cuestiones que primero a nosotros no se nos habían planteado a la hora de hacer ese documento, que por otro lado tampoco tenía un carácter de exhaustividad, y determinadas conclusiones a las que habíamos llegado, vistas desde esta perspectiva, como luego vamos a ver, pues han tenido su pequeño matiz. Entonces yo me propongo un poco darles cuenta de cuáles han sido pues, los aspectos principales de la aplicación práctica básicamente de estas pautas en este documento. Y otro de los aspectos que ha irrumpido con más fuerza, por lo menos en el ámbito de la Comunidad de Madrid, entiendo que fruto también un poco del cambio político que se ha producido, ¿no? Ha sido el de la generalización de las cuestiones sociales. No solamente voy a hablar de criterios sociales, sino la generalización de la presencia de cuestiones sociales en la contratación pública en varios aspectos, ¿no? Criterios de adjudicación, suficiencias del importe de licitación, subrogación de trabajadores. Entonces, bueno, en principio yo me propongo dar una panorámica sobre esto, tampoco me
quiero extender mucho para en un momento dado si pueda haber un debate, ahora que estamos como en casa, ¿no?, entre amigos, con este escenario que nos han puesto que parece un cuartito de estar tan acogedor, pues todavía más, ¿no?, estamos en casa. Ya entrando un poco en materia, en el ámbito de la Comunidad de Madrid sí que efectivamente nos planteamos la aplicación desde el primer momento del efecto directo de las directivas, que aparece ahí en la diapositiva el documento de 1 de marzo de 2016, como un mecanismo paliativo del incumplimiento por parte del Estado español de la obligación de transposición de las mismas. Es verdad que antes ya veníamos aplicando a efectos interpretativos la directiva. Incluso hacíamos una interpretación secundum directiva, me gusta a mí decir, no interpretación conforme, que esa se produce, como ya decíamos, únicamente a partir de la finalización del periodo de transposición, pero sí que ya entendíamos todos los tribunales que esto no era una cuestión únicamente de derecho interno, sino que obviamente cuando hablamos de contratación pública tenemos que poner la mirada fuera. Bueno, fuera no, somos parte, ¿no?, en la Unión Europea. ¿Qué principales aspectos hemos visto? Bueno, uno de ellos que generó bastante ruido, incluso antes de que finalizara el periodo de transposición de la directiva, era el tema de la división o no en lotes. Parecía que cambiaba totalmente el sistema, era diferente lo que señala el artículo 46 de la directiva en cuanto a la justificación respecto al artículo 86 del texto refundido. Realmente el cambio no es tan grande desde el punto de vista, digamos, de la tramitación contractual. Es una cuestión de forma. Lo que hay que hacer ahora es justificar por qué no se divide en lotes con las pautas que establece la ley. Bueno, pues así a nosotros se nos ha planteado en varias resoluciones, ya una muy reciente, en junio, prácticamente el 1 de junio, ha salido ahí junto, bueno, el 1 de junio de 2016, dictamos una primera resolución aplicando directamente el artículo 46 de las directivas. Hemos tenido más, como la 120 de 2016, 171, incluso en enero de este año ya hemos empezado a dictar algunas resoluciones relativas a la división o no en lotes. En este caso sí que quisiera poner un poquito el foco de atención en que cuando abordamos el tema de la división en lotes no solamente nos hemos fijado en los criterios estrictamente técnicos de la unidad funcional, sino también a mí siempre me gusta remontarme un poco a los orígenes de las figuras, es decir, ¿por qué y para qué? En los trabajos preparatorios de las directivas se habla del fomento de las pequeñas y medianas empresas, y les comento esto porque resulta paradójico que la primera de las resoluciones que les comento era un tema entre Telefónica y Vodafone, dos pymes de primera, vamos, cuando uno habla de pymes piensa en Vodafone y en Telefónica, ¿no? Realmente aquí que había era un tema de neutralidad tecnológica, no tanto un tema de división en lotes aplicando la directiva. Bueno, pues todas estas cosas se nos plantean en la realidad, hay que bajar al caso concreto, ¿no? A veces hacemos pronunciamientos en nuestras resoluciones que tienden a sentar doctrina y eso nos gusta, ¿no? Pero también hay que extraer el caso concreto y ver exactamente qué es lo que pasa. Voy a pasar rapidito porque luego iremos viendo, o sea, si quieren que profundicemos en algo, profundizamos. Otra de las cuestiones que nos ha planteado es la de la inclusión de los criterios sociales. Luego hablaré de este tema porque, como han visto al principio, era uno de los bloques de los grandes problemas que se han planteado en el Tribunal madrileño. Pero aquí me voy a referir a lo contrario, es decir, cuando nos han invocado la aplicación del artículo 18.2 de la directiva para intentar introducir algún tipo de criterio social en una licitación. Y hemos dicho, el artículo 18.2 no tiene efecto directo como tal, es un principio, eso sí, es un artículo que contiene principios programáticos que debe ser el inspirador de la actuación, pero efectivamente hemos recogido estos criterios, ¿no?, en las resoluciones. Aunque luego veremos el tema de las cuestiones sociales, que ya les voy adelantando que para mí efectivamente es un tema estrella, un tema bastante protagonista durante el año 2016, pero que yo creo que no emana directamente, única y exclusivamente, como vamos a ver, de las directivas de contratación pública.
Otro de los temas que ha sido polémico y que ha sido complicado ha sido el de la justificación de la solvencia de los licitadores mediante la presentación del documento único europeo, del famoso DEUC, que bueno, aquí tenemos a algunas personas que han escrito y han trabajado sobre ello, Pilar Batet especialmente, que es muy conocedora del tema, ¿no? Y se nos han planteado problemas. Esta resolución que les comento aquí, la 200/2016 de 6 de octubre, nosotros hicimos realmente no era tan necesario saber cuál era la naturaleza jurídica, si el DEUC era o no era obligatorio, porque aquí lo que había pasado es que eran unos pliegos en los que se habría ofrecido un DEUC y la empresa, en este caso, que fue excluida, en vez de acudir al DEUC que estaba en los pliegos, acude directamente a la página de la comisión. Esto tampoco era un problema. El problema es que no se sabe por qué un bloque entero del DEUC no fue reproducido. O sea, pudo haber algún problema técnico, un bloque entero del DEUC faltaba, pero por supuesto entonces hubo que excluirla. Pero a raíz de esto hacíamos un examen de qué era el documento único europeo y el carácter que para nosotros tenía. Aquí nos encontrábamos un poco el obstáculo del informe de la Junta Consultiva que planteaba su carácter como potestativo, que es ciertamente comprensible. Lo que pasa es que nosotros analizábamos que en la existencia del propio reglamento 2016/7 que establece directamente es que señala que en la presentación de las proposiciones y de las licitaciones y de las proposiciones, en el caso de los procedimientos restringidos o negociados, se acompañarán de un documento único europeo, siendo un reglamento que además no admite margen. A nosotros nos resultaba bastante complejo entender que no era algo obligatorio, sin perjuicio de que la presentación online o telemática no sea obligatoria hasta el año 2018. Todo esto lo analizábamos someramente en esta resolución, ¿no? Otra de las cuestiones que también se nos ha planteado, que también es un paso más allá del propio documento de 1 de marzo que elaboramos, es la de la competencia de los propios tribunales para resolver respecto de determinados contratos de servicios sociales, en concreto los del anexo 14 de la Directiva de Contratos. ¿Por qué? Nosotros en nuestro documento, al igual que había hecho la Junta Consultiva de Cataluña y la Junta Consultiva del Estado, habíamos afirmado y seguimos afirmando que el artículo 14, el anexo 14 completo tenía efecto directo. Claro, cuando nos plantean el primer recurso contra una adjudicación, me parece que era de un servicio incluido en el anexo 14 por valor de 500.000 euros, se nos plantea nuestra propia competencia, porque lógicamente esto ya no es un contrato sujeto a regulación armonizada según las directivas, que para este tipo de contratos, como saben, ha elevado el umbral a 750.000 euros. Teníamos ahí una horquilla de 500.000 euros entre los 209.000 del artículo 40 a los 750.000 del anexo 14. Entonces, bueno, pues nos lo planteamos, hicimos el análisis. Es verdad que era una cuestión que no estaba tratada en ese documento, porque, como les digo, la realidad supera la ficción y tampoco tenía una vocación de exhaustividad. Era simplemente, como decíamos, ofrecer los palillos para que luego cada uno hiciera su cesto, ¿no? sus mimbres. Y efectivamente planteábamos que una de las pautas que habíamos dado en ese documento era la prohibición del efecto directo vertical descendente, es decir, la prohibición de que el Estado incumplidor invocase frente a los operadores económicos las normas de la Unión Europea que no había traspuesto correctamente, ¿no? Y en este caso se nos planteaba un poco esta cuestión. Decíamos, bueno, pues como no se puede aplicar el margen, los umbrales del anexo 14 de 750.000 euros en virtud de la prohibición que implica el efecto directo vertical descendente de la sentencia por gas, nos vamos a el propio texto refundido, que es lo que manejamos, y manejamos los 209.000 euros incluso para los servicios de carácter social, los servicios que están en el anexo 14. Esto mismo nos ha pasado, por ejemplo, cuando hablamos de el concepto de concesión, de contrato de concesión de servicios públicos. Por ejemplo, nosotros también en ese documento teníamos muy claro que las nuevas categorías contractuales desplazan a las antiguas, y así lo hemos planteado en todas las resoluciones. Claro, también nos ha pasado que para fijar nuestra propia competencia, cuando la calificación del contrato no era correcta, teníamos unos umbrales diferentes en las directivas y unos umbrales diferentes en el texto refundido, que además tampoco
tampoco se pueden, o sea, no estamos hablando de las mismas magnitudes y de los mismos conceptos, como en el caso del anexo 14, que es dinero, una horquilla de 500.000 euros. Aquí son conceptos diferentes, duración y gastos de primer establecimiento respecto de valor estimado del contrato, ¿no? Bueno, pues en este caso también en virtud del efecto directo, la prohibición del efecto directo vertical descendente, hemos venido considerando que en los contratos que se han calificado como gestión de servicios públicos, aunque nosotros digamos esto es una concesión de servicios, vamos a aplicar los umbrales del texto refundido todavía. En virtud de estos conceptos. Aquí hay un montón de resoluciones, como ven son muchas las resoluciones que hemos dictado aplicando esto. También el mismo mecanismo, el mismo sistema hemos establecido respecto de los sectores del agua, energía, transporte y servicios postales para fijar nuestra propia competencia. Madrid sí que tiene bastante incidencia porque bueno, tiene Canal de Isabel II y Metro de Madrid, aunque entiendo que otros tribunales este tema de la aplicación de la Directiva 25 es más incidental, ¿no? Pero para nosotros que tenemos dos clientes potentes en el Canal de Isabel II y en Metro de Madrid, pues también ha tenido bastante incidencia. Y luego ya temas un poco más menores, pero los que sí hemos tocado esto, menos novedosos, pues ha sido, por ejemplo, el principio de libre concurrencia, igualdad de trato en las especificaciones técnicas. Aquí no había gran novedad porque el 117 prácticamente ya tiene el mismo contenido que las directivas, pero sí que efectivamente pues hemos aplicado el artículo, o sea, hemos hecho invocación del artículo correspondiente de las directivas. Lo mismo en cuanto a la definición y los caracteres de los criterios de selección. Por otro lado, ahora quería hablarles, ya un poco hecho el repaso, ¿no? de la cuestión de la incidencia que ha tenido el efecto directo de las directivas en la actividad práctica de los tribunales. Sí que quería hablarles de otra cuestión, que era la segunda pata, digamos, el segundo reto que se nos ha planteado, y era la irrupción muy fuerte de cuestiones de índole social de todo tipo en la contratación pública. En este caso, como les comentaba antes, no es un efecto que venga directamente de la finalización del periodo de transposición de las directivas. No lo es. Yo creo que las directivas sí que contienen cuestiones de índole social, pero para mí no son novedosas. Casi ninguna. Algunas sí. Es decir, en las directivas ponen negro sobre blanco cosas que ya deberíamos haber estado haciendo. Pongo un ejemplo muy rápido. Vamos a ver, ¿a alguien se le ocurre que por el hecho de que no estuviera incluido en una ley o en una directiva no había que cumplir los convenios colectivos de aplicación al personal laboral? Tampoco hace falta que diga que hay que pagar los impuestos, ¿no? Quiero decir, por el hecho de estar incorporado en una directiva o en una ley nueva, algo no es más imperativo que lo que ya era antes. Entonces, con el tema de las directivas, lo que sí nos ha permitido es un poco como sacudir las alfombras, es decir, hombre, que están aquí los criterios sociales, que las cuestiones sociales están aquí, que la contratación pública estratégica existe. ¿Podemos estar de acuerdo o no? Pero es lo que tenemos encima de la mesa, lo que ha planteado la Unión Europea y el camino que tenemos que seguir, el de la contratación pública estratégica. ¿Dónde creo yo que estaba el problema, por lo menos en Madrid? Un poco lo has apuntado tú cuando has hablado de los temas económicos y también tú. ¿Por qué? Porque partíamos de una situación de partida que venía de la crisis muy mala. ¿Qué había pasado en Madrid? Pues la utilización indebida de contratos que permiten diferir el déficit, es decir, calificaciones de contratos de gestión de servicios públicos que eran servicios puros y duros. Acumulación forzada de prestaciones, lo que tú decías de los contratos integrales y las Smart Cities. En el Ayuntamiento de Madrid se les han planteado grandes contratos con una acumulación tremenda de prestaciones, con el problema que eso conlleva, que creo que ayer también se trató un poco, del seguimiento y la ejecución de los contratos, porque aquí parece que uno adjudica un contrato, lo formaliza, lo suelta y ala. No. El problema que implica eso. Decían, no, es que esta acumulación de prestaciones nos permite unos ahorros del 10%. Ya bueno, pero te lo estás gastando en contratar el servicio de seguimiento de la ejecución del contrato, porque es que esto lo hemos visto. Contratos que son, con los medios que se tienen, imposibles de seguir su ejecución cuando se ha fijado. ¿Por qué? Porque ha sido de una manera artificial que se han calificado como gestión de servicios públicos acumulando prestaciones y definiendo el riesgo
por el cumplimiento o no de objetivos. Esto luego, o sea, cuando las cosas se hacen mal y se fuerzan de origen, luego siempre van a dar problemas. Y por otro lado, porque bueno, había muchos mecanismos para aquilatar costes y ¿qué pasaba? Insuficiencia de costes de los importes de licitación con todos los problemas que todos sabemos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que había una tensión clara, ¿no?, entre la eficiencia en la compra pública, la estabilidad presupuestaria, y esto generó una restricción que ahora tiene un efecto rebote o efecto muelle, también provocado un poco por los cambios de gobierno que ha habido. Y entonces, donde antes nos pasábamos restringiendo, ahora perdónenme la coloquialidad, a veces parece que quieren atar los perros con longanizas, o sea, ni tanto ni tan calvo. Igual estamos teniendo un efecto muelle importante que, bueno, pues a mí me gusta pensar que nosotros ayudamos un poco a aquilatar, ¿no? Uno de los temas importantes será el de la suficiencia de los costes de contrato y su incidencia en cuestiones sociales. María José luego nos hablará también un poco de esto. Nosotros lo hemos visto en varias ocasiones. En el tema, lo analizábamos bastante en el tema de las bajas temerarias. Ahí no hay ningún problema en la justificación de la viabilidad de la oferta. Si no es posible que cumplas los costes, por ejemplo, de convenio colectivo, obviamente esa oferta ya no va a ser viable. El artículo 69 de la directiva ahora dice los órganos de contratación rechazarán aquellas ofertas incursas en presunción de temeridad cuando la justificación determine el incumplimiento de las obligaciones sociales del artículo 18.2. Ese rechazarán es clarísimo. Ese rechazarán un poco choca con el artículo 56, que dice que los poderes o los órganos de contratación podrán rechazar aquellas ofertas en las que no se cumplan las cuestiones de índole social a las que venimos haciendo referencia. ¿Dónde creo yo que está la diferencia entre ambos preceptos? Porque esa diferencia entre el podrán y rechazarán es muy llamativa, ¿no? En que en un caso estamos en una presunción de temeridad y en otra no. Luego, en principio, no hay por qué examinar la viabilidad de la oferta. Ahora bien, el poder adjudicador, y esto el Ayuntamiento de Madrid lo hacía, a mí me gustaba mucho, antes incluso de que estuvieran las directivas, ¿no? Si tú pides en los pliegos un estudio económico de tu oferta, precisamente para comprobar la coherencia interna de la misma y que no estás tirando por alto o por bajo, tú puedes examinar porque para eso lo pides, ese estudio económico de viabilidad, sobre todo en contratos complejos, importantes o con alto coste de personal. Y al examinarlo, si ves que hay una incoherencia interna, y así lo has señalado en los pliegos, por eso creo que el artículo 56 dice podrán, pues puedes perfectamente excluir esa oferta, aunque no esté incursa en presunción de temeridad, porque no siempre las ofertas incumplidoras son temerarias, no necesariamente. Entonces yo creo que ahí es donde está esta diferencia, ¿no? En todo caso, nosotros se nos planteó el tema del descuelgue del convenio colectivo. En Madrid tuvo una incidencia importantísima y dictamos una resolución que ha sido, bueno, bastante comentada porque fue la primera, pero luego ha habido, bueno, porque en Madrid, como les digo, pasan cosas muy raras a veces, ¿no? Nos recurren cosas extrañas, pero realmente luego ha habido muchas más. En este caso, nosotros nos planteábamos la posibilidad de la inclusión de criterios de adjudicación de índole social. En esta resolución se ve un poco pequeñita, pero bueno, que dictamos en febrero del 2016, donde nos planteábamos una serie de paradojas. El propio recurrente decía, no, como criterio de adjudicación no se puede pedir, pero pídanmelo como condición de ejecución. Y decíamos, bueno, si usted está dispuesto a cumplirlo, ¿qué más le da? Que le den puntos por ello, ¿no? El único obstáculo que nos encontrábamos de verdad desde el punto de vista teórico y técnico era el de la vinculación directa al objeto del contrato. Ahí utilizábamos es una cosa difícil, difícil. Utilizábamos una sentencia, la dictada en el asunto C 368-2010, era una sentencia relativa a etiquetas ecológicas, pero nos planteábamos que venía a decir que esa relación directa con el objeto del contrato no tenía que ser intrínseca al producto en sí. Esto era un contrato de servicios, no un suministro, el nuestro, decíamos, no tiene que ser intrínseca al servicio en sí. Y bueno, pues tirando un poco del hilo sacamos la conclusión de la resolución. También es cierto que era paradójico que en materia medioambiental esta vinculación no fuera tan fuerte y en la Unión Europea se ha admitido sin ningún problema, y en materia social no hubiera, yo no digo que no sea posible, es que no había jurisprudencia, ni para sí
ni para no. Con lo cual, bueno, pues ahí hemos sido un poquito pioneros. Después el Tribunal Central dictó una resolución en el mismo sentido y ha habido otras posteriores de otros tribunales que han ido modulando el criterio y bueno, pues sentando un poco las bases de cómo hacerlo, ¿no? También es verdad que nos gusta decir que, ojo, aquí somos muy pendulares, pasamos del negro al blanco, del blanco al negro con mucha facilidad, desconociendo la rica gama de grises que tenemos. Entonces, no hace falta ahora que carguemos las tintas en cuestiones sociales que nos impidan ver cuál es realmente el objeto del contrato y cuál es la calidad de la prestación que tenemos que lograr, ¿no? Tampoco hay que desbarrar, digamos, hacia el otro lado. Y a mí me gusta pensar que los tribunales pues estamos matizando. ¿Me estoy yendo de tiempo o voy bien? Vale. Otra de las cuestiones será el famoso tema de los precios por debajo de convenio, que María José va a tratar un poquito. Efectivamente, nosotros en un primer momento planteábamos que a la hora de examinar una oferta, los convenios son res interarios acta, lo habíamos dicho todos, de manera que ahí la administración no está vinculada y poco puede decir. Ahora bien, el convenio colectivo, lógicamente, tiene que tenerse en cuenta a la hora de hacer el presupuesto de licitación, lógicamente, porque además yo creo que algunos de los problemas que hemos tenido en la contratación pública parten un poco de la inercia. Y a mí me gusta pensar que los tribunales contribuimos un poco a deshacer esa inercia, creo que María José también nos va a hablar de un tema muy interesante sobre esto, y que tenemos retorno en nuestras resoluciones. Es decir, dictamos una resolución, los órganos de contratación a veces por falta de tiempo, por falta de medios, a veces por falta o por desconocimiento, porque no se puede estar en todo, pues no han tenido llegada a ciertas conclusiones doctrinales que luego, por otro lado, tampoco han existido muy claramente por la dificultad estructural de la jurisdicción contenciosa para fijar criterios. Aquí les recomiendo un informe de la Universidad Autónoma de Madrid, del Centro de Justicia Administrativa, tanto el de 2015 como el de 2016, hace un estudio muy interesante de lo que es la justicia administrativa en tribunales un poco como el nuestro, y una de las cosas más interesantes es ver el retorno, ver cómo estas cosas que dices sucesivamente en varias resoluciones al final calan, ¿no? Al final se hacen, se terminan utilizando y además son un mecanismo útil para los funcionarios o para el personal que está redactando un pliego, ¿no? Frente, digamos, a las expectativas de las demandas de los políticos, pongamos, ¿no? de los que toman las decisiones. A veces las cosas no se pueden hacer así y, bueno, pues que te digan, no es que los tribunales dicen esto y si lo hacemos así nos lo van a anular, bueno, pues es seguridad jurídica también, ¿no? No solo para los operadores, sino también para los aplicadores de la norma. Bueno, pues en relación con esto venía a señalar que, lógicamente, tenemos que tener mucho cuidado y veo que Pilar Batet también lo había dicho en uno de los tuites, que a la hora de elaborar los pliegos, ahora ya tenemos que dejar de poner el foco de interés en ese periodo de tiempo que va desde la convocatoria del contrato hasta la formalización del mismo. Hay que empezar a ser más técnicos, más eficientes, más especializados en la preparación de los documentos y no podemos abandonar la ejecución. De hecho, buena muestra de ello es que las directivas ahora introducen cuestiones relativas a la ejecución contractual cuando nunca lo habían hecho. El foco de interés se amplía, porque no tiene sentido acotar todas las garantías, todas las prevenciones en ese plazo si luego no hemos preparado bien los pliegos y nos da igual cómo se ejecute. Entonces, bueno, pues un poco esto lo veíamos. ¿Qué nos pasaba con estos temas de la insuficiencia de los precios por debajo de convenio? Es claro que la figura del descuelgue de convenio colectivo existe, está permitida y es legal, por lo tanto, en unos pliegos no se puede legislar, este es un mantra que yo digo mucho, en los pliegos no se legisla y por lo tanto no se puede no permitir esta figura. Ahora bien, lógicamente, cuando se hace una licitación, hay que prever el que no se descuelga del convenio colectivo, de ahí hay que partir. Claro, en el caso de que te dieran o que dieran a los licitadores el margen de organizar el servicio,
que esto es lo que te quieren vender, en este caso nos querían vender los anuales de contratación, pues bueno, no había ningún problema. Usted, en estas resoluciones que comento, una de ellas fue la limpieza de todos los hospitales de la Comunidad de Madrid. O sea, el contrato no era una cosa de broma. Anulamos toda la licitación por insuficiencia de los importes de licitación. ¿Por qué? Porque obligaban a mantener la plantilla. A ver cómo se cuadra. Esa es la cuadratura del círculo. El importe de licitación no es el importe del convenio, pero no te dejo despedir a nadie. O sea, no ya es un tema de subrogación. No te dejo que si la plantilla es de 100 y uno se jubila, tienes que contratarme a otro. Pues hombre, esa cuadratura del círculo no se puede hacer, ¿no? Y esto está examinado en estas resoluciones. Sí. Bueno, lo va a contar María José un poco mejor. Bueno, pues mejor, así tenemos debate luego. Y luego, la última que quería hablar ya es el tema de la subrogación de los trabajadores, que ha comentado también un poco Javier. Vamos a ver, nosotros hemos dictado una resolución, la 235-2016, que a mí me parece bastante interesante en tanto en cuanto hace un estudio de la doctrina, efectivamente un poco a raíz de la famosa sentencia de la Audiencia Nacional de marzo del año 2015. En esta resolución exponíamos cómo la jurisdicción laboral va por un sitio y la jurisdicción contenciosa va por otro. Porque la jurisdicción laboral aparentemente no es así. La jurisprudencia del Supremo y de tribunales menores señalaban que cabía la subrogación legal, lo que es la sustitución de plantilla en el caso de las administraciones públicas porque no hay sucesión de empresa, planteaban la posibilidad de la subrogación convencional, la de convenio colectivo, hasta aquí todos de acuerdo, y la subrogación contractual siempre y cuando los trabajadores estuvieran de acuerdo. Este aquí que esta sentencia de la Audiencia Nacional que viene a traerla al ámbito de la jurisdicción contenciosa de la contratación pública. Hay que decir que la sentencia es honrada porque expresa que no desconoce que hay pronunciamientos contrarios en este caso de TSJ. Nosotros examinamos esa doctrina, nos posicionamos claramente del lado de la jurisdicción contenciosa, primero porque no había ningún elemento para apartarnos del criterio, luego ha habido la sentencia del Supremo y otra de la Audiencia Nacional de septiembre del año 2016, volviendo otra vez a considerar que no cabe establecer estas subrogaciones contractuales en los pliegos. Pero es que a mí me preocupa especialmente, es un tema que tratamos doctrinalmente, pero es un tema que no es un tema menor. Es que en los grandes contratos, las empresas públicas, las grandes empresas hacen política de personal con la subrogación de los trabajadores. Hacen política de personal, se presentan o no se presentan una licitación en función de la obligación o no de subrogación. Las pequeñas quedan fuera. Si estamos intentando proteger a las pymes, también hay que proteger a los trabajadores, no lo niego, pero ojo a ver si vamos a hacer un pan con unas tortas y les estamos haciendo el caldo gordo con el tema de la subrogación a las grandes empresas que están encantadas de soltar su personal en un momento puntual determinado. Rápidamente lo sueltan. Hemos visto muchas resoluciones donde lo que nos impugnan es los pliegos porque no contienen la obligación de subrogación y el adjudicatario actual que no se va a presentar a la licitación dice, por favor, que metan la obligación de subrogación. Decimos, no. ¿Por qué? No es. Claro, claramente se ve que están haciendo política de personal con eso. Nosotros, por eso es un tema que no tratamos solo dogmáticamente, sino que nos interesa. Nos interesa mucho de fondo. Ya estoy terminando. Me decían que termine, pues termino. En todo caso, muchas gracias por su atención. ¿Debatimos? Otro supuesto distinto, pero también es diferente. No, pero yo ¿Ya? creo que decimos lo mismo, ¿eh? ¿Qué? Ya lo tienes. Bueno, mientras empiezo del tirón, ¿no? ¿Ya? ¿Se me oye? Es que no sé. ¿Se oye ya? Sí. Sí, perfecto. Bueno, ante todo, dar las gracias a los organizadores del Congreso por invitarme un año más. Yo creo que el quinto año que venimos, ¿no? Elena, ya el quinto año. Agradecer a José Antonio, a Isabel, que cuenten con nosotras un año más. Ya estamos entre amigos y la verdad que se agradece. Para mí era especialmente significativo este año. Todos los años digo lo mismo, pero es que cada año he venido con unas circunstancias diferentes. El año pasado venía diciendo, bueno, no sé si estaré el año que viene.
Este año vengo especialmente contenta porque ha acabado mi mandato de 5 años y el 5 de diciembre me volvieron a renovar el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía al frente del Tribunal por otros 5 años más. Con lo cual ahora ya es el momento de, una vez puesto en marcha el Tribunal de Recursos Contractuales de Andalucía, aquí está todo el equipo del tribunal conmigo, y ahora lo que queda es disfrutar y seguir aprendiendo porque esto no termina. Y digo esto para enlazar con el principio de mi exposición. Anoche cuando terminamos de cenar y llegué a la habitación, creía que era una buena costumbre, que era leer antes de dormir. Tengo mal sueño, duermo fatal. Iba a empezar con mi novela preferida con la finalidad de conciliar el sueño y dormir bien y venir hoy pletórica para la exposición. Pero claro, esto que creo que era una buena costumbre es una mala costumbre si lees lo que no debes de leer. Y efectivamente, leí lo que no debía de leer. Y abrí un correo a la 1 de la mañana y a la 1 de la mañana me encuentro con que ayer se aprobó por la Comisión el informe sobre la aplicación de la Directiva de Recursos. Un informe elevado por la Comisión al Parlamento y al Consejo sobre cómo, haciendo un balance sobre la eficacia de la Directiva de Recursos. Digo que indebidamente, porque de este tema que yo no iba a hablar, no puedo dejar de explicaros, al menos en la medida en que desde anoche a la 1 de la mañana hasta hoy a la hora del desayuno, me ha permitido estudiarme el informe y por lo menos unas pinceladas tenemos que exponer. Un informe que el balance y la conclusión, tenemos que estar orgullosos todos los tribunales de recursos contractuales. Se lo decía a Chema, Chema, aquí tenías que estar hoy en la mesa. Yo creo que habrá otra oportunidad de poder exponer el informe en otros foros. Se comentará en el Observatorio de Contratación Pública y es un informe que tenéis que leer todo, pero el balance no puede ser más que positivo en cuanto a la aplicación de la Directiva de Recursos en estos 5 años. Nosotros, además, en Andalucía habíamos precisamente recopilado como balance de esos 5 años de funcionamiento del Tribunal de Recursos Contractuales un manual donde recogíamos la doctrina que se había asentado por el Tribunal en estos 5 años y también se explicaba se explica la tramitación de forma bastante sencilla del recurso especial en materia de contratación. Dicho lo cual, vamos a ver cuáles son los rasgos fundamentales que destaca este informe de la Comisión Europea. La Comisión, haciendo un balance a base de una serie de encuestas, información pedida a cada uno de los Estados miembros, porque ya la Directiva de Recursos exigía que la Comisión valorara la eficacia de la aplicación de la misma y en el año 2013 la Comisión empezó a realizar los trabajos ya de recopilación de esta información sobre la eficacia del recurso. En concreto, hay 8 de los 14 países de la Unión Europea, 8 que sí tienen tribunales especiales o órganos especializados para resolver el recurso especial en materia de contratación. Y analiza el informe atendiendo a 5 objetivos. En primer lugar, analiza desde el punto de vista de la eficiencia. Y dice que, que el recurso especial en materia de contratación, la aplicación práctica por parte de los órganos especializados. Yo creo que además en Andalucía el balance no puede ser más positivo. Dice que esta Directiva de Recursos ha sido eficaz, o sea, desde el punto de vista de la eficacia, atendiendo, en base a una encuesta, decía, se ha logrado que la contratación pública sea más transparente, eso hay un 70%, un 80% opina que sea más transparente, que al mismo tiempo se incentiva el cumplimiento de la normativa en materia de contratación, un 81% opinan así, y al mismo tiempo se ha logrado procedimientos de contratación mucho más justos a través de la existencia del recurso especial en materia de contratación. El segundo objetivo, el segundo aspecto que analiza el informe es el de la eficacia, el de la eficiencia. El primero he dicho de la eficacia, el segundo el de la eficiencia, y en relación a la eficiencia dice, realmente el coste que puede suponer para los órganos de contratación y para los proveedores, que se cifra entre un 0,3 o 0,4%, el coste de la interposición o de la existencia del recurso especial en materia de contratación, es tan mínimo en relación a los beneficios que con él se puede lograr, ¿no? Y en este sentido ya lo liga a factores económicos y entendiendo que a través del recurso especial se puede lograr hasta un 5% de ahorro en las licitaciones públicas. Analiza y pone sobre todo el acento de la ineficacia que hubiera supuesto el que estas resoluciones se adoptaran por órganos jurisdiccionales, es decir, que realmente
los procedimientos contenciosos administrativos no han sabido dar respuesta rápida, inmediata y eficaz como hemos dado en los tribunales de recursos contractuales a través de este mecanismo rápido, ágil y eficaz que es el recurso especial en materia de contratación, y por tanto pone en realce diciendo que el ámbito de lo contencioso administrativo no servía para dar respuesta a lo que pretendía la Directiva de Contratación Pública y la Directiva de Recursos. Y luego el tercer objetivo que analiza en relación a la Directiva de Recursos es la pertinencia, y en la encuesta que realiza la mayor parte de los encuestados entendían que la Directiva de Recursos tiene dos aspectos importantísimos como más eficaces y más pertinentes, que eran el efecto suspensivo inmediato con la interposición de recursos en el caso de la adjudicación, pero también la suspensión o el que se guardara, o sea, que hubiera que respetar el plazo desde la adjudicación del contrato hasta la formalización para que se pudiera poner el recurso. Esos son los dos aspectos a destacar en cuanto a la pertinencia del recurso especial en materia de contratación. Y por último, ya viene a resaltar que esta Directiva de Recursos es coherente con el resto de las políticas de la Unión Europea en la medida que uno de los derechos fundamentales es el derecho a tener acceso a un recurso ágil, eficaz. Y finalmente supone un valor añadido a la Unión Europea en la medida que ya garantiza este sistema de pronta respuesta a todos los licitadores, a todos los que participan en las licitaciones públicas, ante un sistema que venía siendo totalmente eficaz como era el ámbito de lo contencioso administrativo. Junto a esto, las conclusiones en definitiva no pueden ser mejores, diciendo que ha venido funcionando bien, si bien las deficiencias, sí pone el acento que las deficiencias que en el ámbito del recurso se puedan apreciar, derivan no de la Directiva de Recursos, sino de la legislación nacional. Y que, por tanto, y aquí hay que poner, en este caso lo comentaba con Chema y creo que es importante, pone el acento de la necesidad de adaptar la legislación nacional, y ahora es el momento, con la nueva ley de contratos, a esas directivas de recursos. La Directiva de Recursos no hay que modificarla, concluye el informe. La directiva es totalmente válida, lo que sí que habrá que adaptar la Directiva de Recursos, la legislación nacional a esa nueva norma, a esas nuevas directivas de contratación pública, y por tanto extender el recurso especial al ámbito, como el ámbito de a las modificaciones de contratos, a las concesiones, incluso la resolución de contratos. Eso es lo que concluye el informe. Como digo, esto es lo que he podido profundizar en lo que en esta mañana, cuando he leído el informe, lo comentaremos y lo podéis estudiar con más detalle. Pero bueno, sobre todo yo creo que como conclusión, para lo que a nosotros nos importa, la Comisión insiste en que hay que reforzar los órganos de resolución de recursos especiales en materia de contratación, que el papel que están desempeñando es muy importante y por tanto tienen que reforzarlo, y que también hay que potenciar, que ya lo hacemos en España, lo que hay en España lo hacemos, la coordinación entre todos los órganos de resolución de recursos contractuales. Como vosotros sabéis, y ya lo decimos casi todos los años, tenemos reuniones de coordinación periódicas. La última se hizo en Sevilla en el mes de noviembre, y coordinamos, es decir, los tribunales coordinamos. Cuando Elena ha explicado, y yo ahora expondré los criterios sociales, ha explicado, dice, no, hemos tenido el servicio de limpieza conjunta de varios hospitales y por supuesto estimamos el recurso. Nosotros lo desestimamos. Ahora vamos a explicar por qué diferencia, pero coordinamos, ahora explicamos, porque no es que discrepemos, nosotros justo el mismo, pero lo desestimamos. Ahora vamos a explicar, yo voy a dar las razones. Es fundamental la coordinación entre todos los tribunales y lo estamos haciendo. A esto, otro acento que pone el informe de la Comisión es la transparencia, en cuanto que tenemos que establecer un sistema uniforme de publicar las resoluciones de los tribunales y que sean públicas. Yo no sé en el resto de países de la Unión Europea, desde luego en España se está haciendo, tenemos todos los tribunales de recursos contractuales, desde el minuto 1, o sea, en Andalucía fue a la semana de estar constituido el Tribunal de Andalucía, ya teníamos nuestra página para publicando las resoluciones, y entonces era órgano unipersonal, y lo hacíamos, y todos tenemos unos buscadores del Tribunal Central, el Tribunal Catalán, del País Vasco, Navarra, Aragón, voy por de arriba abajo, Madrid y Andalucía. Podéis entrar en las páginas, ver diariamente las resoluciones y sobre todo también a través del Observatorio de Contratación Pública, donde se van publicando las resoluciones y haciendo comentarios de aquellas que puedan ser más relevantes, con lo cual, a efectos de los que estáis interesados en el ámbito de la contratación pública, el seguimiento y la transparencia al respecto es facilísima. Dicho lo cual, voy a empezar a hablar de lo que tenía preparado,
que ya no sé si tengo mucho o poco tiempo. Ya ves, ¿esto para dónde tengo que darle? Para acá, ¿no? A ver, bueno, esto me lo voy a saltar, vale. Tema de, o sea, yo voy a, ¿qué resoluciones más relevantes en el ámbito al hilo de lo que ha explicado Elena? Es decir, las nuevas directivas de contratación pública, ¿qué han supuesto para los tribunales de recursos contractuales? ¿Qué temas más importantes, antes de haberse aprobado la nueva ley de contrato, se han podido ver en el Tribunal Andaluz en relación con la nueva directiva 2014-24? Y voy a tocar los aspectos sociales y los aspectos medioambientales, pero de forma muy breve. Yo, antes de analizar tanto los aspectos medioambientales como los aspectos sociales y cómo lo hemos visto en el ámbito de recursos, sí lo ha dicho Elena, pero yo, para mí, es que quiero partir de ese marco. El marco esencial a la hora de establecer criterios sociales y criterios medioambientales como criterios de adjudicación es que nos centremos en que estos criterios tienen que tener relación con el objeto del contrato. Las sentencias que os traía ahí, la sentencia Concordia-Bunfield, la sentencia Ewistron, estas se referían efectivamente a criterios medioambientales, pero la clave está en que los criterios que pongamos como criterio de adjudicación, que se pongan en los pliegos, tienen que tener relación con el objeto del contrato. En segundo lugar, no pueden conferir una libertad de elección ilimitada al órgano de contratación, es decir, deben de ser objetivos y verificables para poder ser evaluados y de esa forma seleccionadas las ofertas con objetividad. Es decir, que no a través de estos criterios y no simplemente por cumplir esa nueva función social, la utilización estratégica de la contratación pública, todo esto que está de moda. Yo creo que no podemos olvidar el norte de que estamos en el ámbito de la contratación y de que ya el artículo primero nos mantiene que el pilar que debe de presidir la contratación pública es la utilización eficiente de los fondos públicos. Por lo tanto, requisito o relación con el objeto, no conferir libertad de elección ilimitada al órgano de contratación. Esencial, garantizar una competencia real. No por establecimiento de criterios sociales o medioambientales como criterio de adjudicación se pueda distorsionar la competencia y pueda determinar que solamente puedan cumplir esos requisitos una determinada empresa y no otra. Y finalmente, y esto ya lo hemos reiterado a lo largo de estos 5 años, los tribunales de recursos contractuales, los criterios de adjudicación deben de establecerse de manera clara en los pliegos, debe establecerse la ponderación de cada uno de ellos, así como los distintos subcriterios, etcétera. Debe establecerse de manera clara en los pliegos. Partiendo de este esquema, vale, ay, ya me he adelantado. Bueno, ¿a dónde me has dicho yo? Pero, ¿para atrás? La del medio, vale. No, así. Vale. Voy a hablar en primer lugar con los aspectos sociales, solamente en relación al cambio que se ha producido, porque es un cambio que en Andalucía, porque se ha producido y voy a explicar en qué término. El tema era a la hora de fijar el valor estimado del contrato. El fijar el valor estimado del contrato, no solamente con la nueva directiva 2014-24 y alegando el efecto directo, sino que ya no lo venían alegando anteriormente. Nosotros partimos del artículo 87 del texto refundido, que tenemos que fijar, se tendrá que fijar el valor estimado del contrato de acuerdo con el precio general de mercado. Vale. Y siempre pues, se ha alegado constantemente de que el precio tendría que tener en cuenta el coste hora en caso de contrato de servicios que fijaban los convenios colectivos. La primera posición que teníamos el Tribunal Andaluz, igual tenía el Tribunal Central, y siguiendo informe de la Junta Consultiva de Contratación de Baleares, la Junta Consultiva de Contratación del Estado, el 34/2001, el criterio era, miren señores, nosotros atendemos en el caso de contrato de servicios, se atendía al valor o el importe del contrato los 2 ejercicios, o sea, los 2 últimos 12 meses anteriores al contrato que se licitaba y, por tanto, veníamos admitiendo que se pudiera adjudicar el contrato por debajo del precio que establecía el convenio colectivo porque se mantenía, mire usted, el ámbito, esto es una cuestión del ámbito laboral. Es decir, el hecho de que la empresa tenga que pagar lo que establece el convenio colectivo a sus trabajadores es una cuestión del ámbito laboral que nosotros, desde el punto de vista de la contratación,
no tenemos por qué entrar. Esta había sido la postura tradicional que se había mantenido, es decir, convenio colectivo no nos vincula, por tanto, esto es como un suelo indicativo, pero no un techo máximo. Nosotros podemos adjudicar, se puede adjudicar por debajo del precio que establece el convenio colectivo. Ahora bien, la empresa tendrá que cumplir los convenios colectivos. Esta es la postura tradicional. Vale, esta postura tradicional es la que ha sido modificada. Y en esto sí, porque nosotros se ha producido un cambio también en Andalucía. Y la resolución 228-2015, que es el contrato de servicio de limpieza de varios hospitales, aquí, que es lo que yo quería matizar con esto, nosotros hemos cambiado, primero ya empezó a cambiar el Tribunal de Castilla y León, el País Vasco, la sentencia... la tengo por ahí, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de marzo de 2015 en el que exigía el pago de un salario mínimo, o sea, que se podía establecer como obligación en la contratación pública. Sí, de noviembre, que se pagara el salario mínimo, etcétera. Todo esto ha motivado el cambio, pero con las siguientes matizaciones. En primer lugar, en esa resolución en la que se licitaba el contrato de servicio de limpieza conjunta de varios hospitales, se establecía, evidentemente, la obligación de subrogar a todos los trabajadores, porque lo establece el convenio colectivo de limpieza. Bien, pero el precio se había establecido, o el valor estimado, a tanto alzado. No se establecía qué trabajadores concretos se iban a destinar al contrato, ni tampoco las horas que se necesitaban para prestar el servicio. Evidentemente, el recurrente nos dice, mire, ojo, como tenemos que subrogarnos en 40 trabajadores, ajustando el coste hora de los 40 trabajadores, el presupuesto, el valor estimado del contrato está muy por debajo del convenio colectivo, esto hay que anularlo. Nosotros entonces en esa resolución lo que desestimamos el recurso, puesto que precisamente lo que se pretendía al contratar un servicio de limpieza conjunto de varios hospitales, que hasta entonces se había licitado de manera independiente, era un ahorro efectivo de la Administración, un ahorro. En tanto no se establecía el número de trabajadores ni tampoco el número de horas necesario para la prestación de servicios, se establecía tanto alzado, lo que concluíamos en esa resolución, es decir, ojo, habrá que cumplir el convenio colectivo, pero en este caso, como no sabemos el número de horas, el convenio colectivo respecto a los trabajadores que ustedes tienen efectivamente al contrato. Por tanto, usted tiene la obligación de subrogación, pero no tiene por qué destinar todos los trabajadores subrogados a la realización efectiva de ese contrato de servicio de limpieza de varios hospitales. ¿Vale? Esto es el matiz que quería resaltar porque no es que en oposición lo que ha dicho Madrid, pero vale. Me adelanto siempre, soy muy adelantada siempre. Vale. Otra matización importante en relación a los convenios colectivos. Yo estoy poniendo como un poquito los peros, es decir, convenios colectivos sí, pero con una serie de matizaciones. La otra cuestión es respecto a qué coste incluir o no. Es decir, la resolución 210 de 2016, que esta ha sido muy polémica, de hecho está ahora mismo en el Parlamento, una consulta del Grupo Podemos, porque claro, ha sido como un cambio. Era el tema de los monitores escolares y tanto del servicio de comedor como para alumnos con capacidades especiales. Y efectivamente el valor estimado del contrato está muy por debajo del convenio colectivo, pero en este caso sí estimábamos los recursos, decimos, vamos, en un contrato donde el elemento humano es tan esencial como el servicio de comedor escolar, donde se contrataban tantos monitores para prestar el servicio, aquí está claro que usted tiene que respetar el convenio colectivo y el coste hora que se fija en convenio colectivo. Hicimos los cálculos de lo que suponía el coste de los monitores y en este caso en la resolución 210 y otras muchas de todos los monitores escolares estimamos los recursos. Sin embargo, la resolución 303-2016 y en otras muchas más no estimamos el recurso, lo desestimamos. Porque, ojo, y esta es la matización que quiero que tengáis en cuenta. No todo cabe incluirlo. Incluían costes laborales, o sea, el recurrente dice, no, ojo, que no cumple el convenio colectivo. Y meten asentismo laboral, seguridad social, uniformidad, gastos de formación, una póliza de seguro de daños. Entonces esto nos está suponiendo al tribunal, a todos los tribunales, imagino, el ir analizando el presupuesto realmente que se ha de incluir
al efecto de calcular el valor estimado del contrato y excluyendo aquellos gastos que no deben de ser incluidos dentro de lo que es ese valor estimado, porque por supuesto los recurrentes piden que se incluya todo tipo de costes. Entonces, en esas resoluciones analizamos qué costes sí y qué costes no se podrían incluir, y en este caso pues desestimamos puesto que incluían costes excesivos, de tal forma que suponía casi un incremento del 15% del coste hora que establecía el convenio colectivo. En relación, ya voy a pasar rápidamente, yo no sé el tiempo, al tema de los aspectos medioambientales. Bueno, el tema de los aspectos medioambientales, yo aquí me siento más tranquila porque no he hablado como criterios de adjudicación. Nosotros en Andalucía no hemos tenido criterios sociales, como le ha pasado a la Comunidad de Madrid, como criterios de adjudicación, cosa con la que me encuentro más a gusto porque yo no lo tengo tan claro. Ya he dicho que tiene que estar muy vinculado al objeto del contrato para que un criterio social sea un criterio de adjudicación, desde mi punto de vista. No así sucede con lo medioambiental. Yo creo que la vinculación de lo medioambiental al objeto del contrato puede ser más clara. Ahora bien, los aspectos medioambientales lo hemos encontrado en resoluciones en el Tribunal de Andalucía en varias fases. Una primera fase, y donde tiene más relación, que es en el tema de la solvencia. Efectivamente, que se exijan sistemas de gestión medioambiental como criterio de solvencia. En este caso, matización importante es que la exigencia de sistemas de gestión medioambiental o exigencia de cumplimiento de criterios medioambientales como criterio de solvencia, siempre y cuando tenga relación con el objeto del contrato. En la resolución 50/2016, que era el contrato de centro de teletrabajo para cita previa a los centros de salud, estimamos que la exigencia de un sistema de gestión medioambiental no tenía para nada relación con el objeto del contrato y, por tanto, estimamos el recurso porque se había exigido una solvencia excesiva, dado que qué relación tenía el contratar el servicio de un centro de teletrabajo con el que cumpliera o tuviera un sistema de gestión medioambiental. Igual pasó en la resolución 83/2016 sobre relativo a un contrato de servicio de ayuda a domicilio. Por tanto, solvencia técnica se podrá exigir siempre y cuando tenga relación con el objeto del contrato. En segundo lugar, los contratos SARA, es decir, que el sistema de gestión medioambiental se viene exigiendo en el artículo 62 de los contratos sujetos a regulación armonizada, no en el otro tipo. Aquí no recurrieron porque no era un contrato sujeto a regulación armonizada y, de hecho, esto fue al contencioso y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dado la razón, indicando que los sistemas de gestión medioambiental podrá exigirlos en los contratos sujetos a regulación armonizada. Los criterios, la exigencia de aspectos medioambientales como solvencia técnica, pero no como criterio de adjudicación. Es decir, ya lo ha dicho la Junta Consultiva en el informe 73/2014, pero en las resoluciones 105 y 125 de 2015 del Tribunal manteníamos que realmente no se puede, el cumplimiento, si se ha exigido como criterio de solvencia, no puedes, el recurrente lo que pretendía que se le valorara como criterio de adjudicación. Concretamente era un criterio sujeto a juicio de valor, relativo a las características técnicas y funcionales. Decía, ojo, que al adjudicatario no tiene certificado de calidad ambiental y yo sí lo tengo y sin embargo se le da más puntuación a este criterio. Entonces nosotros manteníamos, ojo, eso es una cuestión de solvencia, pero no un criterio de adjudicación y, por tanto, no se la ha de valorar más porque eso no es valorable, es criterio de solvencia, no de adjudicación. Entonces, hay bastantes supuestos. Y luego, los criterios de adjudicación sí hemos tenido una resolución, la resolución 410/2015, en la que se exigía en un contrato de gestión de residuos como criterio de adjudicación valorable en 5 puntos que ofertaran contenedores reutilizables. Y aquí entendimos que efectivamente había relación con el objeto del contrato y, por tanto, era perfectamente válido como criterio de adjudicación en 5 puntos. También la proporcionalidad, lo mismo pasa en los criterios sociales, que se valoraba como criterio de adjudicación sin ningún problema. Y vamos ahora... solamente una pincelada, que ya lo he dicho, distintas resoluciones, ahí tenéis varias resoluciones. Insistimos, los criterios de adjudicación tienen que estar muy claros. Cómo se establecen los mismos y cómo se van a evaluar. En la resolución 123/2015 anulamos el pliego porque realmente los criterios de adjudicación no se establecía claramente en relación a la calidad medioambiental, cómo iba a ser objeto de valoración, la calidad del envase, etcétera. Es decir, no se establecía con claridad cómo iba a ser objeto de valoración y, por tanto, se anularon. Y en la resolución 125/2015, sin embargo, aquí en este caso no se anularon porque, aun cuando los subcriterios no estaban
ponderado, aplicando la sentencia Biaggi de Mayo, entendimos que era posible y fácilmente deducible cómo iban a ser valorados esos criterios de adjudicación y, por tanto, no anulamos el pliego. Y ya pasamos a otras cuestiones. Vamos a otras cuestiones. Yo, la verdad es que no veo ni desde lejos ni de cerca, lo mío es muy fuerte. Ni de lejos ni de cerca, estoy ahí haciendo otras cuestiones importantes. En lugar de mirar la pantalla, pues lo sé de memoria. Exactamente, voy a hablar sin mirar la pantalla porque es que no veía las resoluciones. El tema de los lotes. El tema de los lotes ya lo ha apuntado Elena. Estamos teniendo como consecuencia de la entrada en vigor de la directiva que nos impugna la no división en lote. Ahí os traigo a colación dos resoluciones, una la 310-2016, que era en un contrato de servicio de mobiliario para hospitales, y entonces se está haciendo en el Servicio Andaluz de Salud, es muy frecuente la agrupación por lotes. Es decir, agrupan lotes que determinan que esa agrupación, todos los elementos agrupados en un lote, solamente se puedan adjudicar a un único licitador. Entonces, en este caso, agrupaban hasta 21 bienes distintos. Era para comprar las mesitas de noche, las camas, el sillón para el visitante del hospital, bueno, todo lo que era el mobiliario. Y lo agrupaban esos 21 bienes, lo agrupaban atendiendo a 3 unidades funcionales, pero lo agrupaban en una sola agrupación de lote. Y en este caso estimamos el recurso porque realmente distorsionaba la libre competencia, porque es necesario o es fomentar que la división de objeto del contrato del lote, como ya lo sabéis, por el artículo 46 de la Directiva 2014-24, y en todo caso, en caso que sea imposible la división objeto del contrato del lote, tiene que estar muy justificado en el expediente. Y eso trae colación con la siguiente resolución, que es la resolución 335-2016, en la que se pretendía contratar el servicio de control de acceso de pacientes a 2 hospitales diferentes. Uno el Hospital de Serranía de Ronda y otro el Hospital de Málaga. Y entonces, claro, nos recorrían atendiendo a un criterio geográfico. Ojo, divida usted el contrato en 2 lotes, por lo menos atendiendo a criterios geográficos. Licite el sistema de control de acceso del Hospital de Ronda y otro el sistema de control de acceso del Hospital de Málaga. En este caso estimamos, porque no estaba justificado la no división en lote, que justificara la división, si es que la justificara la no división, que por qué se licitaba conjuntamente ese contrato para 2 hospitales diferentes, o en su caso dividieran el objeto del contrato del lote. Sé que me queda poco tiempo, pero es que ya estoy terminando, con lo cual no es problema, que el otro aspecto último que sí estamos viendo con mucha frecuencia en el Tribunal Andaluz es las limitaciones que se introducen a la libre concurrencia a través de cláusulas incluidas en los pliegos de prescripciones técnicas. Es decir, se están estableciendo exigencias en los pliegos de prescripciones técnicas que limitan la concurrencia. Concretamente, en la resolución, una de las últimas que hemos dictado, que es la resolución 272-2016, que era para contratar una agencia de viaje para prestar servicios en la Universidad de Jaén, quiero recordar, en la que se venía exigiendo que tuviera la agencia de viaje una sucursal en las estaciones de tren, y en los aeropuertos. Con lo cual, este requisito podían cumplirlo solamente 1 o 2 agencias de viaje, y entendimos que era restrictivo de la libre concurrencia el que tuvieran que tener una sede o una sucursal en los aeropuertos, y por tanto, en este caso, sí estamos viendo con frecuencia que a través de las prescripciones técnicas, no de las cláusulas administrativas particulares, se pueden introducir restricciones que limiten la libre concurrencia en la medida que tienden a contratos abocados a su adjudicación a una única empresa. Y no, ya de confidencialidad no voy a hablar. Y bueno, ya está. Simplemente esto no puedo ya, porque no iba a hablar, deciros que bueno, en coherencia con lo que he expuesto de la comisión, del informe de la comisión, os he traído aquí un poco el balance ya para ir terminando de lo que el Tribunal Andaluz hemos resuelto este año. Cada año incrementamos como unos 100 recursos más. Ahí veis, yo no lo veo, pero ahí lo veis. Que es que no, o sea, lo mío es muy fuerte. El incremento que ha habido de recursos del año 2015 a 2016, pero que ya lo veo yo aquí en mi iPad y así no, porque es que lo mío... Sí, esto yo pero me veo más tranquila viendo... Sí, pero, venga. Ay.
Bueno, que hemos pasado de 295 recursos del año 2015 a 322 en el año 2016. Hemos visto un incremento, sobre todo desde la entrada en vigor de la directiva y la aplicación del efecto directo, un incremento del número de recursos respecto a los pliegos. Se impugnan los pliegos alegando o invocando preceptos de la propia directiva, aun cuando el acto más recurrido sigue siendo el acto de adjudicación. En cuanto al número de resoluciones, un total de 342 resoluciones, que es lo que hemos dictado en este año. Y finalmente aquí sí tengo que poner el acento, que es la tasa de éxito. Seguimos teniendo como un 34% de estimaciones de recursos, con lo cual la tasa de éxito de la que se ha hablado este año, esto es bastante importante. Y finalmente, sobre todo, el gran triunfo, que además pone de relieve el informe de la comisión cuando lo leáis, el informe que se aprobó ayer, pone de relieve la escasa incidencia en el ámbito de lo contencioso administrativo. Nosotros, de las 1.328 resoluciones que hemos dictado desde que está funcionando el Tribunal de Andalucía, solamente hemos tenido 84 recursos contenciosos administrativos, ¿vale? O sea, menos de un 6%. Esto es una barbaridad. De los 84 recursos se han resuelto ya 25, todos a favor del Tribunal. Hasta ahora no tenemos ninguna resolución en contra en el ámbito de lo contencioso, con lo cual los señores magistrados están encantados con nosotros y creo que el éxito, sobre todo en cuanto al ahorro económico que está suponiendo para la Administración la existencia de un tribunal de este tipo, está muy por encima del costo que le está suponiendo. Muchas gracias a todos. Muy rápido, ¿no? Muy bien. Muy bien, pues vamos ahora, lo primero, a agradecer la claridad y concreción con que se han expresado los participantes de esta mesa. Voy a aprovechar mi posición prevalente para hacer una breve, pequeña y pregunta, una breve y pequeña o corta pregunta, y que quiero que sea respondida también de forma breve, porque si no, no vamos a descansar y tomar el café, que tendremos ahora, inmediatamente después de finalizar este turno breve de preguntas. Para cualquiera de los tres me surge una duda que no puedo, además ya me conocéis, a veces me dan ganas de saltar de la silla, porque en relación con los criterios sociales y la calidad. Yo solo os quiero hacer dos preguntas y si pudieran ser claras la respuesta a cualquiera de los tres. ¿Qué opináis de la posibilidad de incluir en el objeto del contrato, a la vista de que se pone tanto énfasis en la necesidad de relación, de los criterios de adjudicación, de relación directa, de los criterios de adjudicación con el objeto del contrato, ¿qué opináis de la introducción precisamente dentro del objeto del contrato de esas cuestiones ambientales o sociales, ¿no? Por ejemplo, en vez de llevar a cabo, en vez de denominar o crear o definir el objeto del contrato como, por ejemplo, un contrato de limpieza de esta sala, limpieza con criterios de sostenibilidad, no sé. Quiero rizar un poco el rizo en ese sentido. Y la segunda pregunta, precisamente, y ahí sí que hay una sentencia, la sentencia de Comisión contra Francia del año 2000 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en relación con la posibilidad de emplear como criterio de adjudicación, incluso también como condición especial de ejecución, los empleados, o sea, potenciar que la prestación del contrato se lleve a cabo por personal desempleado. ¿Por qué digo esto? Porque ¿qué tiene que ver? ¿No? Pregunto, quizás ya me entendéis cómo, ¿qué tiene que ver quien sea el que preste el contrato, ¿no? Desde vuestro punto de vista de relación con el objeto del contrato, quizás, no sé si hay una posible respuesta, podría ser la calidad o no, no lo sé, pero ¿qué opináis, por ejemplo, de estas cláusulas que obligan o que potencian el empleo de personal desempleado? Ya lo vimos en el plan E, por cierto, también. ¿Y cómo lo ponéis en concordancia con esta relación directa que debe de tener? Bueno, ¿empezamos por orden o...? No solo bueno, yo te digo, a la primera... Ayúdame. A la primera, yo te digo, bueno, si quieres yo contesto a la primera y tú a la segunda, me da igual. No sé, a la primera, mi impresión inicial, las cosas son lo que son, da igual cómo las llames. Las cosas son lo que son. Entonces, aunque tú intentes introducir criterios sociales en el objeto del contrato, te va a pasar lo mismo. O sea, quiero decir, introducirlo en el título o introducirlo en el pliego, te va a pasar lo mismo, es complicado, o sea, salvo que sea un contrato de promoción social, de inserción social de determinadas categorías de personas desfavorecidas, la limpieza sigue siendo limpieza, la puedes llamar como quieras. A nosotros hace poco nos ha pasado que nuestra tasa, por ejemplo, ahora la llaman compensación, me da igual, es una tasa. Esa es mi primera impresión, luego igual merece un estudio un poquito más profundo. No quiero decir que no se pueda incorporar al objeto del contrato criterios de calidad social, pero de verdad, no solamente por el hecho de decir
limpieza de los hospitales, no lo veo. Así, bote pronto, no lo veo. Y la segunda pregunta, ¿qué opina María José? No sé la segunda, yo estoy con la primera, pero... Bueno. O sea, vamos a hacer la segunda, porque yo estoy con el tema, porque quería precisamente en relación a... Yo creo que en esto, a mí me gusta mucho una resolución del Tribunal de Aragón, y además la he traído aquí porque es que la resolución 80/2016... Esa es la que iba a hablar. Bueno, ahora lo voy a exponer mejor, Chema, pero a mí es que me gusta mucho y además siempre Muy claro. porque en todos los foros siempre hablo de esta resolución, me gusta. Yo creo que, vamos, ojo, nosotros no podemos, o sea, a través de los pliegos de cláusulas administrativas particulares no están para hacer política social. Yo con esto de lo social hay que matizar, no podemos interferir en la política empresarial de la empresa. Lo dice claramente esa resolución. Hay una sentencia del Tribunal Supremo que también alude a la resolución, la sentencia de 18 de mayo de 2016, en la que defiende que los pliegos de cláusula administrativa particulares lo que tienen que regular son la forma de ejecución del contrato, pero no puede ir más allá, no puede modular la legislación laboral a través de un pliego de cláusulas administrativas particulares porque el ámbito es el que... Ahora lo dirá con más detalle Chema. Sí. Entonces yo con lo cual hay que atemperar y no podemos hacer política social a través de los pliegos. Y, por supuesto, no inferir en la gestión empresarial de empresas. Yo creo que eso hay que matizar. Sí, igual, profesor Jimeno, quiere hacer algún apunte. Aquí hablo ya como Tribunal de Aragón. Yo creo que en la resolución esta que ha citado María José buscamos el equilibrio. La contratación pública es flexible, pero no rompamos la cuerda, Javier. Es verdad que la sentencia Norpa de Calais del 2000, que fue del Tribunal de Primera Instancia, no confirmada superiormente por el Tribunal Superior de Justicia, se plantea en un contexto también muy distinto. Y la experiencia del Plan E, la Comisión Europea validó el Plan E porque era excepcional y en un contexto de recesión económica muy potente en España, advirtiendo que ese criterio no le gustaba. Yo, por responderte, yo no llevaría como criterio de adjudicación contratar. Cuantos más contrates, más puntos. Y la experiencia del Plan E, tal y como ha informado el Tribunal de Cuentas, yo creo que es decir, mire, ese viaje ya lo hemos hecho y nos ha llevado a la ineficiencia y redes clientelares y peor ejecución del contrato. No. Otra cosa es que, evidentemente, la contratación pública es estrategia y dependerá del órgano de contratación ir hacia un lado, ir hacia otro, dentro de la flexibilidad que da, pero sobre todo buscando equilibrios. No vale todo. Y por lo tanto, claro, decir, si yo le digo es una compra social, bueno, yo estoy con lo que ha dicho Elena, las cosas son lo que son, monta el pliego. Y yo creo que también tenemos que, cuando queremos algo, perfilarlo correctamente, y no coger y copiar, y como me han dicho y tal, y bueno, pues habrá que currarse el pliego, que es la ley del contrato de verdad, y establecerlo con la prudencia y viendo los resultados que queremos. Luego, con eso, en el tema social-ambiental, yo con lo que ha comentado de lo social y lo ambiental, con el tema de la subrogación, que estoy de acuerdo con lo que dice Elena, que puede haber política de empresas o no. Bueno, y sí, que hay un matiz, que hemos hablado ella y yo, que es el tema de cuándo estaríamos ya no en subrogación, y lo sacamos aquí, sino ante un supuesto de mantenimiento de plantilla cuando garantiza una mejor prestación del objeto del contrato, que es distinto a la subrogación. Yo creo que ese es el paso siguiente que nos tocará explorar y que creo que estaba latente en la sentencia de la Audiencia Nacional de marzo de 2015 y que hay que ir supuesto por supuesto, no busquemos grandes conclusiones. Y lo que sí que quería, como una reflexión también, claro, con el documento que ha comentado María José, yo quiero hacer una retrospectiva. Cuando empezamos a funcionar los tribunales va a hacer 6 años, yo creo que ha cambiado mucho la contratación pública gracias al funcionamiento de los tribunales administrativos. En primer lugar, porque hay una doctrina que antes no había y porque hemos sido unos tribunales proactivos en el cambio de la cultura de la contratación pública. Y me gusta decirlo además porque esos tribunales administrativos somos funcionarios, lo cual demuestra el valor de la función pública y la profesionalización en una mejor gestión de la contratación pública. Solo el número de resoluciones y la doctrina que hay yo creo que permitiría decir, bueno, pues el trabajo está bien hecho y uno lo ve refrendado y se queda contento de que eso sea así. Y luego, una cosa que ha remarcado María José, que quiero insistir, yo ayer decía, el control es una inversión y no es un gasto. Bueno, pues ahora tenemos un dato, la Comisión Europea ha dicho supone un ahorro del 5%. Pues si estamos moviendo el 20% del PIB en contratación pública y el recurso especial,
hombre, que nos doten más medios, extendamos el recurso especial y todavía habremos ganado mucho más en algo que, y con esto con lo que decía Juan José, que a mí con Juanjo, que me preocupa mucho el tema de la prevención de la corrupción. Es que, a ver, la corrupción se combate no combatiendo la corrupción, sino con la prevención. Y la prevención se hace con la formación, con profesionalización y con buen control administrativo. Pues yo creo que el informe especial de la comisión lo que hace es marcar las líneas, que ojalá, yo vuelvo a insistir, si tenéis amigos diputados, decir, oiga, extienda el recurso especial, porque ya no es que lo digan ni el Señor de los Anillos, ni lo diga el sentido común, ni el pesado de Moreno o de Jimeno, sino que hasta la Comisión Europea, en un informe especial, acaba de validar cómo funcionan y el valor de estos órganos de control administrativo, que si tenemos una virtud es que estamos especializados y cercanos a la realidad. Y esto hace que podamos ser un control más ágil. En todo caso, felicito a mis compañeros ponentes, a Javier, que se nos ha pasado a otro lado, pero que ha estado mucho tiempo en el control. Lo he dicho el lado oscuro, lo tenemos allí. Ya vendrá, ya vendrá. Y que yo creo que pone de relieve la importancia que tiene ir dando pasos en una mejor cultura de la contratación pública. Una pregunta dirigida a Inés, porque somos de una empresa municipal del Ayuntamiento de Madrid. Sí. Entonces, yo te estoy escuchando, me encanta, pero tengo un problema. Y es que cuando llega al ayuntamiento y me da una instrucción en la que me dice, a partir de ahora tienes 75 para objetivos, pero 35 es precio y 40 son criterios sociales, criterios medioambientales, pues ahí estamos, que tenemos que hacer un cálculo de estructura donde tengo un subjetivo de 25, 35 precio y inventándome criterios, ¿no? Claro. O sea, claro. no es Sara porque no llega el importe. Claro. Y dices, ¿qué hago? O sea, ¿cómo me invento 40 puntos en criterios? Bueno, vamos porque a ver. Porque me lo estoy que claro, no. Tienes ahí, me estás hablando un poco de la instrucción en relación. Esa instrucción es una instrucción muy detallada, bastante buena, pero como digo siempre, es que hay que ir al caso concreto, no todos los contratos se pueden introducir, yo creo que hay que ser flexible. Una instrucción en este caso, yo te digo que de hecho está impugnada en algunas partes, es decir, insisto en lo mismo de antes, que también lo ha dicho María José, también Chema, es que los pliegos no es un sitio donde legislar. No podemos coger una instrucción para luego incorporarla a los pliegos, que en el fondo lo que estamos haciendo es legislar en el pliego. Yo sugeriría que al caso concreto, yo ya sé que tú tienes un problema, ¿no? Ponnos de excusa. Sí. Los tribunales dicen esto. Eso está claro, o sea, vamos con vuestras resoluciones a todas las reuniones. Es una de las cosas de las que yo estoy más contenta del funcionamiento de los tribunales, ese feedback que vemos, ese retorno, cómo servimos a los que estáis al pie del cañón. Yo te sugeriría eso, porque realmente desde el punto de vista técnico, pues poco te puedo decir, pero realmente la instrucción es una cuestión interna del ayuntamiento y que no podéis o no se debería plantear convertirla en una norma, porque se está convirtiendo prácticamente pues, en una norma. Eso sí. Es una debilidad de la propia instrucción que, insisto, a mí me gusta, pero con ese matiz que te digo. Muy bien. Nada. Pues por el orden que hemos dicho, el chico de la última fila, naranja, no sé cómo no es el nombre, si nos... Bueno. Hola, buenos días. Mi nombre es Cesáreo Roldán. Pertenezco a la Unidad de Contratación y Patrimonio de aquí de la Casa, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y, en primer lugar, darle la enhorabuena al Congreso por la organización y, fundamentalmente, a los ponentes, porque cada vez que venimos aquí nos llevamos ideas nuevas y aprendemos siempre muchas cosas y muchos detalles que a lo mejor no hemos tenido en cuenta. Eso por delante. Y después, en relación con el tema de la subrogación de los trabajadores, en concreto con el caso de que no se estimó el recurso por el Tribunal Andaluz en el tema de la limpieza de los hospitales, simplemente comentar lo siguiente. Si partimos de la base en que en esos pliegos el número de trabajadores que había era el que se necesitaba para prestar el servicio de manera correcta, si después nosotros damos la oportunidad de que la empresa adjudicataria no destine esos trabajadores a ese servicio, van a ocurrir dos cosas. Desde el punto de vista práctico, que lo vemos todos los días, la gente que nos dedicamos a este tema. Una, o que el servicio no se presta correctamente, y entonces a lo mejor es conveniente no acercarse a esos hospitales, esa es la primera. Y la segunda es que si el servicio se presta correctamente y si no se destinan esos trabajadores, pues lo que estamos haciendo es que esos trabajadores, en vez de cumplir su jornada, lo que hacen es hacer jornada y media. Y la práctica es que no se les paga.
Esa es mi opinión. Vale, es que yo creo que no me ha entendido o no me he explicado. Se trataba del servicio de limpieza conjunta de varios hospitales. Es decir, que si había 5 hospitales y hasta entonces destinaban 5 trabajadores a cada uno de los hospitales con contratos individuales de limpieza, eran 5 por 5, 25. Vamos a ponerle, no sé ni las cifras. En el caso del contrato de servicio de limpieza conjunto no se establecía qué número de trabajadores ni cuántas horas se necesitaban para hacer la limpieza conjunta de todos los hospitales. Es decir, ahora se saca un único contrato para toda la limpieza conjunta. Lo que se pretendía era un ahorro económico, que en lugar de hacer contratos para cada hospital, se hace un único para limpiar los 5 hospitales. Entonces, al no establecerse un cálculo de cuántas horas necesitamos de limpieza, sino que se estableció un precio a tanto alzado, es lo que decíamos nosotros, que aun cuando usted subrogue todos los trabajadores de los 5 contratos individuales que hasta entonces venían prestando servicio en los 5 hospitales, no todos van a ser destinados a limpiar conjuntamente, porque lo que intentamos es un ahorro eficiente, o por lo menos no se establecía qué cantidad de horas o de personal necesitaba para prestar el servicio. Entonces, estoy de acuerdo con usted, pero es que no era el tema ese. Es decir, no que no dijéramos, mire usted, tiene que subrogarlo, pero no los destine todos. No, destine los que necesite. Pero evidentemente, al gestionar conjuntamente un servicio de limpieza, el personal que voy a necesitar va a ser inferior que cuando lo hago individualmente con contratos individuales a cada centro hospitalario. Porque ahí estaba precisamente el ahorro económico, que es lo que se pretendía con la gestión integral del servicio. Hay una cosita que quiero puntualizar. Aunque un contrato de limpieza, en principio, en un hospital, desde luego no es nada básico, pero que un contrato de limpieza parezca una cosa muy básica, tantos trabajadores, tantas horas, el suelo impecable, no es así. Y cabe la innovación, ¿por qué no? Entonces, si cerramos pliegos con horarios, con turnos, con jornadas y tal, y no hay margen, desde luego es fundamental el precio hora convenio, porque yo lo he cerrado. Ahora bien, si yo le digo al licitador, ofrézcame una buena solución de ahorro, una solución innovadora, dígame cómo me va a hacer esto, no tengo esa sujeción obligatoria, porque puedo ir por otro lado, desde luego. Ahora bien, como decimos siempre, en todo caso, y en esa resolución en la 80 también subyace al caso concreto. Cada contrato es un mundo, es diferente. A veces interesa lo que decía el profesor, el mantenimiento de plantilla, que no es subrogación, que es otra cosa diferente. Esto todo hay que matizarlo. Muy bien, pues la última pregunta antes del café. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí. Simplemente una pregunta, aprovechando que tenemos aquí a las presidentas de 2 tribunales, es si en esas impugnaciones, si han tenido alguna impugnación en vía jurisdiccional del propio órgano de contratación. La posibilidad que prevé el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, Sí. si algún órgano de contratación descontento les ha impugnado. Sí, pero vamos a ver, yo les voy a contar el caso. Era una impugnación sí o sí, o del órgano de contratación o del licitador. Es el caso, además es un caso muy gordo. Hemos tenido alguno más pequeñito, puntual, pero hemos tenido el caso del desistimiento del contrato de la Ciudad de la Justicia de la Comunidad de Madrid. Una vez que el contrato estaba, habíamos tenido habíamos tenido un primer recurso en el que habíamos señalado que el pliego contenía una causa de anulabilidad, como era que había un contrato preexistente, pero no coincidente totalmente 100%, sino de una forma parcial. Y habíamos dicho, usted puede continuar con la tramitación en tanto en cuanto vaya resolviendo el otro contrato, no adjudique hasta que no esté resuelto el primitivo contrato. Hay un cambio de equipo de gobierno y entonces, bueno, pues creo que se asustan un poco y deciden desistir. No había causa de desistimiento. Vamos, yo lo sostendré porque lo he dicho en la resolución. No había causa de desistimiento y no les hemos dejado desistir. Claro, lógicamente han ido a la jurisdicción contenciosa, porque ellos quieren despejarse su panorama y decir, bueno, desisto, resuelvo, termino con esto y empiezo de cero, porque tenían dudas. Era un caso de sí o sí. ¿Que molestamos a los órganos de contratación? Sí, muchas veces, pero yo creo que el balance final es bueno. Y muchas veces nos lo manifiestan. Es que esto que hacéis cuando anuláis un pliego totalmente porque aplicando la sentencia vigilo, qué barbaridad, he tenido que volver a empezar.
has tenido que volver a empezar, pero tienes una licitación limpia, y luego nos lo dicen, tienes una licitación limpia, te estamos diciendo cómo, que no te va a dar luego problemas al adjudicar y esperemos que tampoco al ejecutar. O sea que entendemos la molestia, porque lógicamente, pero creo que son más los beneficios que las ventajas. Y el caso concreto, ya te digo, el de la Ciudad de la Justicia, que no es un caso menor y que además aquí ya vengo a hablar de mi libro y ya lo digo, demuestra de una manera palmaria y empírica la independencia de este tipo de órganos, porque atreverse a quitarle la razón a, en este caso, la Comunidad de Madrid, en 2 ocasiones, con un contrato tan clave como el de la Ciudad de la Justicia, pues eso no es independencia, no se me ocurre otra. Todavía no tenemos sentencia, pero yo estoy segura que se va a desestimar ese contencioso. Que eso no me deja. En el caso de Andalucía no me consta que haya llegado a término. Creo que se recurrió. Aquí están los vocales y no creemos que se han desistido al final en el contencioso. Era sobre el tema tradicional, porque además son muy cabezones y no se enteran, por más que hemos dicho todos los tribunales, lo de la gestión de servicio, que no es una gestión de servicio público, servicios de hemodiálisis, mamografías, que hacen los servicios de andaluz de salud como una especie de los conciertos, ¿no? Entonces venían calificándolo como una gestión de servicio público, hemos reiterado todos los tribunales que esto es un contrato de servicio. Y bueno, yo creo que era más un empecinamiento del propio letrado, que tenía un purito de que doctrinalmente que alguien le instruyera al respecto, y creo que lo impugnaron, pero yo me da la sensación de que en el ámbito del contencioso, porque luego no nos han pedido más ni ha habido sentencia, o sea que no, yo creo que se han desistido en el ámbito del contencioso, porque ya, claro, de cuando en todo esto entró con la nueva directiva, es que ya era algo tan palpable que el ridículo que iba a hacer el servicio jurídico del Servicio Andaluz de Andalucía en el ámbito del contencioso le dio un poquito de fatiga. Yo creo que un buen cierre de la mesa de hoy puede ser que yo creo que los órganos de contratación desean siempre los órganos de contratación llevar a cabo una contratación limpia, eficiente y cumpliendo con todos los principios. Y yo creo que la clave la están diciendo, María José me comentaba ayer, incluso están resolviendo, decían, es que ya para cuando llega el plazo de alegaciones ya sabemos, ya tenemos claro, ya hemos estudiado perfectamente el asunto, la rapidez es clave, ahora lo digo desde el otro lado y desde el mismo lado de la administración y también desde el punto de vista de los proveedores, lo que necesitamos es rapidez y el conocimiento está claramente demostrado y sobre todo rapidez. Cuando a un órgano de contratación le dicen rápidamente que se ha equivocado, no le molesta, porque deseamos hacer las cosas bien, si no para eso están otras patologías y otra jurisdicción que no es la que vosotros tocáis. Pero nos interesa hacer las cosas bien, si nos lo decís rápido y nos lo decís claro y con fundamentos, no hay ningún problema, estamos deseando lo que no pasaba antes, cuando tú vas a la jurisdicción contenciosa y 3 años después, yo lo he vivido como letrado también de los servicios jurídicos de mi ayuntamiento, 3 años después de que ya está, o más dicen por aquí, en Navarra, que es que somos muy rápidos, cuando 3 años después te dicen que te has equivocado, niegas haberte equivocado y luchas por defender que no te has equivocado, pero si un mes después te dicen que vuelvas atrás, que corrijas algo y que eso va a hacer más eficiente la contratación, lo haces sin problemas. Así que con este cierre, el recordatorio de tomar un café ahora tranquilos y los alumnos del máster que permanezcan en la sala. Gracias. Wolters Kluwer, tu mejor socio.